Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy el psicólogo Omar Susano y estoy aquí con mi compañero. Si gustas presentarte, colega. Claro, con gusto. Pues yo soy el psicólogo y tanatólogo clínico Israel Galicia. A tus órdenes nuevamente, Omar, un gusto estar aquí en el podcast de Perspectivas Psicológicas. Les recordamos las redes sociales, Psicología del Alma, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ahí andamos. Ajá. Entonces, pues con gusto y pues ahora tenemos un tema bien interesante y dedicado a la psicología, ¿no, colega? Y intentaremos que por ahí si se tocan algunas cosas como se tocaron en el podcast de salud mental, pues igual aprovechar, ¿no? Para ver así como que algunas cosas o detalles que se nos hayan a lo mejor pasado. Pero lo digo porque probablemente a lo mejor en algún momento toquemos temáticas, ¿no? Temáticas similares, porque al final de cuentas hablar del psicólogo, hablar de la labor del psicólogo, pues raya mucho en la salud mental, ¿no? O sea, el psicólogo si lo hace bien o lo hace mal, al final de cuentas es salud mental. Entonces Sí. sí, definitivamente es interesante y aparte también es algo que vivimos a diario, ¿no? Por ahí creo que muchos de los podcasts que hemos hecho hemos hablado pequeños fragmentos de mucho de lo que podríamos hablar aquí. No sé tú qué opinas, qué crees que se pueda hablar en un podcast que hable de psicología, ¿no? Sí, pues mira, de entrada cuando nos pusimos de acuerdo en el tema de que podíamos hablar de la psicología a grandes rasgos en general, pues lo que se me vino a la mente es platicar qué es la psicología, historia de la psicología, corrientes de la psicología, áreas de la psicología y, ¿por qué no?, también hablar de lo que es la psicoterapia, ¿no? Nosotros que nos enfocamos más en la psicología clínica, hablar un poquito sobre lo que es la psicoterapia, las herramientas que utilizamos, cómo le pueden servir a un paciente, ¿no? De hecho, como que me imaginé empezando con eso, ¿no? Principalmente cuál es el objetivo a lo mejor de estos podcasts, el objetivo de nuestras redes, de nuestras páginas, el objetivo de transmitir este conocimiento, ¿no? También aprovechar, no nada más para hablar de la psicología, sino también de estos podcasts que hemos hecho, cuál es su objetivo, ¿no? Y pues compartir un poquito de cómo hemos vivido la psicología pues ya por bastantes años, ¿no? Digamos en mi caso, pues por más de 20 años, alrededor de unos 23 años más o menos llevo en la psicología clínica. He tenido oportunidad de incursionar en otras áreas de la psicología, pero pues igual y lo vamos platicando, ¿no? Y en la tanatología, que pues yo lo he manejado como una herramienta fundamental del área de la psicología clínica, pues ya llevo, ¿qué será? Alrededor de unos 11 años, ¿no? Por ahí. Claro, claro, de hecho a mí sí me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, un día mencionaste esta cuestión de que en 2001, algo dijiste del 2001, ¿no? En referencia a lo que, a tu experiencia. Además, no sé si saliste en 2001, qué pasó en 2001, ¿no recuerdas? Sí, bueno, en 2001 yo ya estaba trabajando en el DIF del municipio de Coacalco, Estado de México. Fue así como que la transición, yo tuve digamos, la fortuna, la oportunidad y pues obviamente se buscó, ¿no? Esa parte como en algún podcast estaba comentando que de repente cuando salimos de la carrera, mencionabas, ¿no? Que hay varios colegas o en otras áreas, otras carreras también, quedan como en el limbo, ¿no? De, bueno, ya salí, ya terminé la carrera y ahora qué. Y te comentaba que yo en mi caso, ¿no? Que afortunadamente llevamos una buena guía en la universidad en la que yo estuve, a la cual le mando muchos saludos, que es el CUM, el Corporativo Universitario México, y yo en el área de la Escuela de Estudios Superiores Humanísticos, ¿no? Que es el área de las carreras. Entonces ahí lo que hicieron es prepararnos. Desde el quinto cuatrimestre ya llevábamos prácticas profesionales, nos llevaban a instituciones. Entonces, la verdad es que fue una buena guía, una excelente escuela. ¿Ah? Y te comentaba incluso, y comento ahorita nuevamente, que yo anterior entré a otra escuela, de la cual también dije ni mencionar el nombre ni el caso, ¿no? Pero bueno, empezó a ir muy, empezó a decaer. Entonces, mi grupo, y un servidor, pues vimos la posibilidad de cambiarnos a otra escuela y algunos profesores que estaban en la escuela ahí nos comentaron que pues también trabajaban en algunas otras instituciones que podíamos visitar, ¿no? Nosotros como alumnos les preguntamos, ¿y cómo ves? Vayan y ustedes chequen, nosotros y se me hizo bueno que por ética no podían recomendar otra escuela por sobre la que estaban ahí, ¿no? Pero Claro. obviamente pues nos dieron unos tips, ¿no? Pero bueno, así fue entonces, en el 2001, regresando a este punto, yo ya estaba en lo que era mis prácticas profesionales, pero a su vez tuve la posibilidad de empezar ya a trabajar, ¿sí? Prácticamente terminando la carrera, yo ya estaba trabajando, entonces pues ni lo sentí, ¿no? Porque pues ya de las prácticas profesionales me pasé ya al nivel profesional, como quien dice, ahí mismo. Y así fue como yo empecé en el área profesional, pero yo ya Claro. daba psicoterapia desde antes de terminar la carrera, obviamente guiado y pues con profesores e incluso con la coordinadora que en ese entonces estaba ahí en el departamento de psicología. Y por qué
hago mención al 2001, colega? Porque efectivamente yo en 2001 entro a la carrera de psicología acá en Morelia, Ah, ¿no? O sea, de hecho yo también. tuve esta cuestión de la preparatoria, se puede decir que tomé 2 preparatorias, porque como me cambié de ciudad y no alcancé a terminar en México, me vine acá y tuve que hacer la escuela abierta, pero a final de cuentas pues me sirvió porque de algún modo aquí fue cuando decidí irme al área de psicología. En una, decía yo que tuve un libro que se llamaba Ciencias de la Salud, que la verdad a mí me gustó mucho, o sea, me encaminó demasiado en la prepa todavía para poder enamorarme de la psicología, ¿no? Y entro entonces en el 2001, mismo año que nace mi hijo. Entonces yo efectivamente entro a Ujú. la psicología. Y en ese mismo año, pues sí, entré en agosto, en diciembre me dan o sea, ya me dan la noticia que ya había nacido, ¿no? O sea, de hecho yo ese día tenía partido de básquetbol, algo así. Pero fue muy padre, ¿no? O sea, en ese Ah, me sentido imagino. te lo platico porque también cuando me platicas de los 23 años de experiencia, en mi caso son 14, ¿no? O sea, porque efectivamente yo, casualmente no, tampoco coordinan esos años, porque en ese sentido yo estuve en la carrera 7 años, porque en esa transición también tuve, pues, mis rollos de juventud y demás, me salí de la escuela, cosas así, Ujú. pero la verdad es que mientras estuve ahí nunca pensé en dejar la carrera, sí, muchas veces me vinieron dudas, simplemente como que cuando me metía a trabajar y demás, como que esto es transitorio, no se entiende a mucha gente que está en un lugar y de repente como que no se siente parte de ese lugar. A mí me pasaba muy seguido, porque cuando trabajaba en cualquier otra, en una empresa o algo así, yo siempre en mi mente era, yo no pertenezco aquí, yo tengo que ir y terminar la escuela de psicología, ¿no? O sea, pero esto es algo que me motivaba, no es como que me mantuviera pues triste ni nada, ¿no? Al contrario era una motivación muy grande regresar y terminar la carrera. Entonces, en la carrera constaba de 5 años, Ujú. nada más que por eso, y una materia que me costó mucho trabajo, que comentaba yo, que me tocó a mí repetirla, se llamaba psicobiología, que es lo que ahora dicen que son las neurociencias, Sí. y la tomé, en ese caso la tomé la primera, después del recursamiento, y como me salí, no la pasé, y entonces me tocó tomarla por tercera vez. Entonces, te digo que me hice experto en esa materia porque pues Las al final la pasé con 10, neurociencias. ¿no? Así es. Sí. Y ahora que de hecho retomaba un poquito la plática con mi novia respecto a esto, pues hablaba mucho de las neurociencias y demás. Yo le digo que en realidad a mí en lo particular, no se me hace como que algo tan sorprendente. O sea, el cerebro es maravilloso y demás, pero a mí lo que se me hace sorprendente en realidad es esa pulsión energética, ¿no? Esa conexión energética que se da, cómo se pasa información una neurona a otra, ¿no? Y qué tipo de información pasa, ¿no? O sea, porque yo digo, tiene que ser un grado de impulso eléctrico muy adecuado, específico para pasar cierta información. No cualquier impulso pasa la misma información y cosas por el estilo, pero en realidad pues el cerebro es muy específico, ¿no? Porque cada parte ya tiene como que una información que hacer hacia el cuerpo, ¿no? O sea, en realidad, Sí. por ejemplo, si nos podemos saber dónde se almacena la memoria, pues una parte, me parece que es el hipocampo, alguna cuestión El así. hipocampo, ajá. Bueno, Pero el ahí punto que está voy, todo el centro, ¿no? Digamos, donde también, por cierto, están el centro emocional, el hipotálamo, el hipocampo, la hipófisis. sí, y el punto que voy es eso, o sea, pareciera que si lo pones así el cerebro, pues es como una especie de rompecabezas en donde cada cosa tiene su función. La cuestión es cómo se hace funcionar ese cerebro y cómo aparte ese cerebro se comunica con un cuerpo que dicen los filósofos que le estorba, ¿no? O sea, porque dicen también, hacen la comparación con el elefante y dicen que el elefante tiene un cerebro más pequeño, pero un cuerpo Muy mucho más grande. grande. Entonces es demasiado inteligente el elefante. Sin embargo, como tiene que procesar ese cuerpezote, pues en realidad no le da como para ser más inteligente, ¿no? Entonces Ujú. esa es la dificultad que a lo mejor en el ser humano encontró mayor facilidad a dejar de ser cuadrúpedo y a volverse bípedo y empezar a hacer funciones pues, que nunca antes vistas, ¿no? En la humanidad o en este caso en el mundo, Sí. de personas que ahora caminan en 2 patas y que algunos desarrollaron por eso habilidades ya ahora con las manos y no necesariamente con las 4 patas, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la introducción que te decía, porque me regreso al 2001, en ese tiempo que a mí me llevó, yo cuando digo que 14 años de experiencia, no es porque saliendo luego me haya dedicado a trabajar. De hecho, yo salí en 2008 de la carrera. Por ahí mi transición fue empezar a buscar, pero la verdad es que fue un poquito, aprovechando que estamos hablando de psicología, fue un poquito frustrante, yo diría, salir a trabajar, salir a buscar. Y me acuerdo que recibí un gran consejo de una psicóloga de una empresa de electrodomésticos, que me dijo, ¿sabes qué? En lugar de que te vengas aquí a trabajar, te vamos a tener de IBM, dice, literalmente vas a ser el que haga los mandados y demás, ¿por qué no mejor te titulas? Dice, mejor hazte tu servicio social y pues ya mejor te titulas y te dedicas a lo que te gusta, porque yo le decía que a mí me gustaba dar terapia, ¿no? Y entonces recibí ese consejo, salí de esa empresa en lugar de pedir trabajo y me fui a ver lo de mis prácticas porque mis prácticas ya estaban hechas. Entonces nada más fui a pedir mi documento y enseguida me fui a ver lo de mi servicio social, ¿no? Entonces ya en esa transición hago mi servicio social en 2009, el mismo tiempo porque yo me titulé por servicio social, me titulo por servicio social en un año
así literalmente en un año, y en 2010 es que empiezo ya me titulo en 2010 y empiezo mi labor como psicólogo. En mi mente siempre estuvo esta cuestión de tener como una clínica psicológica donde hubiera más psicólogos, ¿no? Donde cada quien tuviera una función o tuviera un enfoque. Por eso es que al Ujú. principio en mi asociación de psicólogos tuve pues varias áreas, ¿no? Varias áreas y de hecho varios enfoques, donde sí tuve muchos compañeros que eran psicoanalistas, sistémicos, eran cognitivo-conductuales. Entonces tuve así una rama de psicólogos, lo cual también me dio mucha experiencia. Yo también como saliendo, cuando me titulé, recuerdo mucho que yo decía, pues el bolsillo no me da para pagarme una maestría, ¿no? O sea, pues digo, ya estaba entrando al campo laboral como psicólogo, pero pues, las cosas iban empezando, ¿no? Y dije, el bolsillo no me da para una maestría, entonces pues voy a estudiar mucho aquí para aprender de los colegas, para aprender de diferentes campos y entonces me voy a meter a estudiar mucho, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me ha ayudado, o por lo menos yo considero que me ha ayudado a través de 14 años el estar constantemente actualizándome en muchas áreas, ¿no? De ahí, pues claro, se me dio a estudiar ya después una maestría, pero de otra cosa, ¿no? De calidad en la productividad, antes una de administración, pero te lo platico con esa intención, ¿no? De que muchas veces la transición para entrar al campo laboral es difícil. Acá en mi escuela de psicología tienen un área que se encarga de ver a qué se dedica el psicólogo, a qué se dedica el psicólogo que salió de la carrera. Y pues a veces están mandando esos cuestionarios, ¿no? De que, ¿qué estarás haciendo, no? Que platícanos qué estás haciendo, en qué campo laboral te encuentras. Es un poquito para Ah, llevar su mira, estadística, ¿no? como que Sí, los y a van veces, monitoreando. sí, es padre eso, porque de hecho también hacen reuniones cada año en donde y te invitan. O sea, en realidad a mí me llegó la invitación secundariamente por otra colega, pero te llegan a invitar y te dicen, ¿sabes qué? Sabemos que estás trabajando en tal cosa, entonces nos gustaría invitarte a una conferencia en donde va a haber otros compañeros que van a platicar qué están haciendo en su carrera, ¿no? O sea, qué están haciendo en el campo laboral. Y van y se los exponen a los otros colegas que van saliendo de la carrera, a los que todavía están estudiando. Y a mí me tocó estar en una conferencia de esas, te digo, de una manera secundaria, porque me invitaron. Y ya yo les platicaba de cómo era hacer una asociación civil, ¿no? De cómo es trabajar o cómo es hacer tu publicidad para tratar de que lleguen los pacientes y cosas por el estilo, ¿no? En algún momento me tocó hacer eso. Pero bueno, esa es un poquito a lo mejor la parte que quisiera aportarte, colega, respecto a esto. Y si quieres, pues igual comenzamos con alguna cosa de las que me habías comentado que te gustaría comenzar, ¿no? A lo mejor un poquito lo que me decías de la historia de la Sí, psicología o como sí, tú gustes, claro. ¿no? Pues igual ya empezamos con el objetivo de esto, ¿no? Del podcast, de nuestras redes sociales. Bueno, antes sí me quería regresar un poquito al año 2001, porque te acuerdas que también en ese año fue muy representativo lo de las Torres Gemelas, que también Sí. sucedió en ese año. Y yo me acuerdo porque en ese año tuve que aplicar también lo que yo ya sabía de psicología, porque en ese año mi mamá sufrió un derrame cerebral. Entonces, pues estuvimos en el hospital bastante tiempo, se fue recuperando y afortunadamente se recuperó muy bien. Pero fíjate lo que son las cosas. Yo, pues tuve que emplear ahí mucho de lo que aprendí y ahí también me metí de lleno a lo que son, a lo que ahora se le conoce como neurociencias, precisamente entender el cerebro, lo que son principalmente las arterias, cómo están conectadas, ¿no? En este caso, pues ella tuvo el derrame en lo que era la arteria aracnoidea, que es de las principales, y pues sí, empiezas a utilizar tu conocimiento, ¿no? Pero también ahorita me vino a la mente el 2001 como que por una u otra situación es muy representativo para ambos, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. ahí está ese año 2001 tan emblemático. Que cabe mencionar, a lo mejor te aprovechando, no sé si fue el 2001, pero hubo unas elecciones también, y creo que fue la primera vez que en México hubo un cambio de partido político, algo así. Pero yo lo recuerdo porque también fue Un la año primera vez que antes. a mí me tocó votar, ¿no? O sea, fue la primera vez que pude votar. Y sí, como dices, un año antes, pero realmente esta transición también recuerdo en el 2000, o sea, en el 2000 como tal, se hablaba mucho de esta caída tecnológica, no sé si recuerdas, ¿no? Y que el Sí, sí, calendario sí. maya y cosas así. Y mucha gente, hubo una cuestión masiva de que la gente pensaba que algo iba a pasar cuando diera el minuto uno o el día uno del 2000, ¿no? Y que decían mucho que los aparatos, las computadoras, que pues iban a desactivarse, ¿no? Y que ya íbamos a Sí, que, quedarnos sin tecnología, ¿no? sí, como que no iban a saber cómo reaccionar porque muchas computadoras principalmente estaban programadas hasta 1999 y el 2000 no sabían qué iba a suceder. Pero en el 2001, por ejemplo, en el 2000 fueron las votaciones, ¿no? Creo, o algo así. Sí, me acuerdo más o menos que hubo una transición, pero el asunto fue que en 2001 se puso medio fuerte, medio intenso el asunto económico. Digamos, alguna vez platicamos, ¿no? En el podcast de Pienso Luego Existo, de lo que es la globalización o la geopolítica. En el 2000 sucede algo bien curioso con todo esto, porque no sé si te acuerdas que desde el 1990 y tantos hasta el 2000
a mucha gente le estaban recomendando que sacara su dinero de los bancos porque se iban a caer los sistemas y que a lo mejor el dinero que quedara ahí pues ya no lo ibas a ver. Entonces sí generó una crisis fuerte. Ajá, no fue así como de que puro miedo y a la mera hora no pasó nada. No, sí pasó. No en el sentido que nos habían platicado, que se iban a caer los sistemas y que las computadoras se iban a bloquear, ya no iban a saber y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, el asunto es que sí, hubo una especie de crisis mundial económica por esto, ¿no? Porque el Internet apenas iba empezando. El Internet, por ejemplo, aquí en México llegó como en 1990 y tantos, por ahí, ¿no? Pero bueno, el asunto es que sí se da esta crisis económica, pero no porque se cayeran los sistemas, sino porque la gente estaba espantada. ¿Y qué tal si mi dinero ya no lo veo y cosas por el estilo? Empezaron a sacar su Sí. dinero. 2000 fue muy complicado en ese sentido y 2001 lo resintió. De hecho, yo tengo mi teoría, que por eso en 2001 Estados Unidos se autosabotea con esto de las Torres Gemelas, él solito hace eso para después de ahí desplegar todas sus artimañas, ¿no? Que siempre tiene de que, me bombardearon, entonces yo ataco, pero graciosamente ataca las zonas donde hay petróleo, donde hay energéticos, ¿no? Y se apropia y nunca encontraron pruebas ni nada, ¿no? Al Bin Laden lo fueron a encontrar, quién sabe dónde, y a la mera hora nunca hasta ahorita se ha podido corroborar así, pero obviamente por otros países, ¿no? Porque Estados Unidos, pues ni quien lo saque sí fue Bin Laden y por eso nosotros nos apropiamos de sus fortunas y de su petróleo, ¿no? Pero bueno, sí se dio eso y 2001 precisamente se da por esa parte de que las Torres Gemelas sufren los atentados, Estados Unidos empieza toda su historia hollywoodense y termina atacando a Irak, ¿no? Creo que era Irak en donde estaba, según el Bin Laden y Kuwait y toda esa zona por ahí el Medio Oriente, ¿no? Si me lo permites, yo voy a aprovechar para mencionar eso. O sea, me parece interesante hasta para los métodos de estudio que estudiábamos en ese entonces, la cuestión de la entrada del Internet, porque el Internet como tal, yo recuerdo que desde el 95, 96 ya estaba en México. Lo que Ujú. pasa es que las computadoras pues eran muy básicas, realmente no manejaban más que letras, ¿no? Como tal. Hay una versión de Windows 98 donde empieza a ser más gráfico, ¿no? Y como tal, yo recuerdo que efectivamente estando yo aquí en Morelia, que yo llegué en el 98, ya tácitamente, pero desde el 97 como unos meses después, ¿no? Pero recuerdo muy bien que cuando ya llegó aquí, efectivamente ya el hecho de que tuviéramos una clase de computación, pues ya implicaba efectivamente ya utilizar el Windows, ¿no? El Windows 98 como tal, pero ya los cambios que hubo, digamos, desde el 96 es que en las universidades habían algo que le llamaban islas. O sea, tú podías ir y ahí había internet. Por eso le llamaban Ujú. islas porque ahí estaba, ¿no? La internet. Ya después eso pasó a que ya había cubículos enteros llenos de computadoras en las escuelas y ya entonces tú podías ir y hasta hacer tu tarea ahí si era necesario, ¿no? Nada más que con la diferencia que a lo mejor tenías que llevar tu disco, que era un disco de esos cuadrados como tal, Del tres y y ahí, media, ¿no? Los discos sí, de 3 y media. sí, y no era como que dijeras, pues lo saco y en la calle va a haber otros lugares donde ir, ¿no? O sea, los cibers, pues ni en cuenta, o sea, sí empezaban, pero como que todavía no estaban adaptados. Entonces, Los como café que internet. así es. Entonces, sí, ya empezaban a poder llevar tu disco y que te imprimieran algo, ¿no? Pero no, las impresoras pues eran de aquella época, eran las de tipo fax, ¿no? O sea, las que te hacían algo raro ahí. Pero también la capacidad de ese disco pues era mínima, o sea, que si tú llevabas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un PowerPoint, no podría estar como muy muy cargado de imágenes, porque si no, no se guardaba. Entonces, esa era la imposibilidad que teníamos en esa época. O sea, estamos hablando del 2000, del 2001. Y claro, conforme fueron avanzando los años, o sea, se fue mejorando todo, las computadoras mejoraron. Y ya hablar del 97, más o menos, 96, 97, yo diría que 97 cuando llega el Facebook, ya pareciera como que ya empezaron los teléfonos Android, ¿no? Donde ya empezaba a verse tantito los touch. 2010 ni se diga, ya veíamos videos ya en los teléfonos. Entonces, esa es la gran diferencia y creo que vale la pena decirlo porque nos tocó vivir a lo mejor esa transición, o en mi caso, pues me tocó vivirlo dentro de la escuela, el ver todos esos procedimientos ya cuando te dejaban tareas ya ahora sí en PowerPoint, ahora sí en Word, ¿no? Y nada menos, si me voy más atrás en la preparatoria, todavía me tocó hacer muchos trabajos escolares que me decían a máquina de escribir o a mano, ¿no? Entonces ya era elegir eso, ¿no? Ujú. Ya afortunadamente ya me tocó en la computadora, que pues también eso implicaba un gasto extra, porque era tener que comprarte una computadora que no estaban nada baratas en ese entonces, ¿no? Sí, Entonces, pues qué padre, ¿no? Recordar estas épocas, casualmente un año que fue un parteaguas para nosotros, ¿no? En específico, y de hecho eso nos ayuda a pasar esta temática que tú dices, ¿no? O sea, de cómo o por qué nosotros tenemos un programa de podcast, por qué hacemos contenido por internet. No sé si gustas comenzar por ahí, colega. claro. Bueno, mira, por ejemplo, en mi caso, yo supongo que en tu caso también, pues era como un objetivo principal brindar, pues obviamente promocionarnos, pero también brindar contenidos, información, pues temas prácticos
prácticos, ¿no? Que tengan que ver con la psicología y que de alguna manera tengan un valor, ¿no? Para una utilidad para la gente, ¿no? Ese, digamos, es la idea, ¿no? De las redes sociales y pues ahorita este podcast pues es resultado de tus redes sociales y de mis redes sociales que fue como nos contactamos, ¿no? Porque, digamos, para la gente, que aprovecho aquí para mencionar a Josefina, a Daniel y a Moni que están aquí acompañándonos. También está José Gregorio, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que esa es la idea, ¿no? Digamos, fíjate, yo en mi caso tuve un amigo, un gran amigo en la preparatoria, se llama Francisco Bicher. Entonces, pues le perdí, ahora sí que la huella, ¿no? Ya no supe, nos contactábamos de repente, ya después de que terminamos la prep, todo eso, de repente nos hablábamos, no se manejaba el celular ni nada por el estilo, ¿no? Pero pues alguna vez supongo que se cambió de casa, no sé qué pasaría, ya no me pude comunicar, esperemos que esté bien, pero ya más adelante, muchos años después, ¿no? Mi hija la mayor me dice cuando empieza esto del Facebook y todo esto, que yo abriera mi página de Facebook para a lo mejor ahí poderlo localizar, a lo mejor si él tenía Facebook yo lo podía buscar ahí, ¿no? Alguna vez lo comenté aquí en un podcast, así fue como entré. Ya más adelante, pues me surgió la idea, ¿no? De a lo mejor utilizarlo para la profesión, subir un poquito de contenido, pero ahí se quedó como un proyecto. Pues tenía la página de Facebook, tenía en YouTube ya, ¿qué será? Cuando estuve en el DIF de Tlanepantla, también les he comentado que tuve la oportunidad de dirigir el departamento de psicología. Cuando termino, decido ahora sí entrar de lleno, ¿no? A esto de las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando se da la pandemia, pues nos obligó, ¿no? Ves que se viene la pandemia y el Internet, pues viene el boom del Internet, de las videoconferencias, de todo por Internet, porque pues no podíamos tener contacto con la gente, quédate en casa y evita abrazos, evita saludos y todo ese tipo de situaciones que vino a traer el COVID, pues incrementó exponencialmente todo el uso de la tecnología, que también lo platicamos en algún podcast, ¿no? Como todos estos microchips y toda esta tecnología que de alguna manera estaba designada a los autos que dejaron de vender por toda esta crisis, se va hacia los celulares, hacia las tablets, hacia las computadoras, y creció demasiado, ¿no? Entonces viene la necesidad de que pues hagamos esto, dar, por ejemplo, atención psicológica en línea y muchos otros servicios, ¿no? También se incorporaron esto de la tecnología y fue como se da. Entonces, a partir de ahí pues viene esta necesidad, ¿no? De, bueno, a lo mejor por medio de las redes sociales subir información, hacerle conocer a la gente. Más que nada, por ejemplo, yo tenía, o tengo todavía, ¿no? Pero pues ya se está llevando a cabo, este objetivo, colega, de que la gente pueda entender la psicología, que no es una ciencia, un área a la que nada más voy cuando me siento mal emocionalmente, o peor, como menciona, ¿no? Los locos, ¿no? Que es lo que dicen así comúnmente, pues no tiene nada que ver, pero bueno, ese es el punto, ajá. Y obviamente, pues dar a conocer lo que es la psicología y que nos lleva a este podcast, por ejemplo, ¿no? Hablar de la psicología en todo lo que podamos hablar, ajá. A lo mejor hemos hablado de salud mental, relación de pareja, emociones, tanatología, etcétera, pero ahorita enfocarnos, ¿por qué? Porque hay que comentarle al auditorio, quienes nos hacen favor de ver, que pues es un gusto, eh, les comentamos que el 20 de mayo es el día de la psicóloga y del psicólogo aquí en México, ¿no? Entonces va muy ad hoc a que ahora estemos hablando de todo lo que es la psicología en general y pues también era parte de, ¿no? Para ahora sí que aprovechar que el 20 de mayo es día de acá de los psicólogos, de las psicólogas, pues poder hablar de la psicología en general. Que esto, como dices, en México, ¿no? Porque yo Sí. recientemente vi que en Perú creo que fue el 30 de abril o el 5 de mayo, algo así, pero Mm, es donde, y de hecho ya he escuchado otros países, de los colegas que a veces he entrevistado, donde efectivamente mencionan otras fechas, entonces sí, pero hay una cuestión, creo que hay un día que es el del psicólogo de manera internacional, pero en México como tal, pues sería en ese caso el 20 de mayo. Y sí, que también se juntan varias fechas porque me parece que por ahí está también el Día del Maestro y por ahí creo que también el Día del Contador, no sé, como que mayo como que tiene muchos festejos, ¿no? Pero al final de cuentas lo que nos incumbe pues de alguno pues, es la psicología, ¿no? Como tal. sí, Pero sí. en este proceso me gustó un poquito la manera en que dices por qué tenemos redes sociales y demás. En mi caso particular, ahorita que estabas mencionando esto, me remonté un poquito más atrás, ¿eh? O sea, bueno, más atrás me refiero a partir del 2010, Ujú. el hecho de que estaban de moda los blogs, el escribir y demás, y muchos queríamos tener blog, y entonces teníamos ahí la intención de escribir cosas y demás, y yo tuve una página, de hecho, tuve varias, ¿no? Pero en ese aspecto me acuerdo que trabajé en una empresa, fue creo que de hecho mis pininos ahí de psicólogo, y de hecho les administraba su página, ¿no? Porque era aprender un poquito del lenguaje HTML, que es el lenguaje del Internet, y ahí aprendí muchas cosas de computadora y demás, pero también pues administrar páginas y demás, y
En esa época fue también la época en que yo pues tenía muchas ganas de escribir en una revista. Hice una revista que se llamó Revista Empática como tal. De hecho, si ustedes hay como 50 tomos, algo así, los pueden ver en internet. Se llama Revista Empática. Y invité a muchos colaboradores, de hecho hasta extranjeros y demás, a escribir en esa revista. Y son, digamos que artículos de psicólogos, de muchos psicólogos. Por ahí me imagino que habrá algún pedagogo y cosas por ahí, por el estilo. Pero muy interesante porque en esa época pues era lo que nos, digamos a mí en lo personal, lo que me daba la tecnología, ¿no? O sea, no me daba a lo mejor más, la mente más capacidad porque no había muchas cosas, digo, estaba de moda en internet, por mi época de 2010 y demás, estaba de moda el Wherever Tomorrow, ¿no? O sea, no te imaginabas que la psicología podía meterse a las redes porque había uno que otro canal que hablaba de eso, pero sinceramente, ¿no? O sea, siendo así súper sinceros, era súper aburrido ver otras cosas, ver documentales, era como ver una película, pues no sé, de los 60, qué sé yo, no sé, como que no era el formato, no estábamos acostumbrados. Y poco a poco se fue como que metiendo, no sé, la juventud a hacer como contenido y es como que nos llamó la atención un poco más. Y también quería comentarte, colega, porque esta cuestión mía también pasé mucho por el mundo de las páginas en Facebook. De hecho, tengo como unas 15 páginas, ahorita es lo que estaba pensando en hacer como que uso de mi memoria, pero por ejemplo tengo psicología de adolescencia, psicología de infancia, tengo psicotemas, que psicotemas fue gran parte de lo que sostuvo mi asociación durante mucho tiempo, porque era el medio donde hacíamos más publicidad. Teníamos un medio llamado dentro de la asociación que se llama Psicotemas y ahí todo lo digital lo mandábamos ahí. También teníamos en ese aspecto uno de mis páginas creadas en época de pandemia se llamó Personajes, en donde efectivamente, de hecho si lo buscan en Facebook sería personajes.mx, algo así, porque yo ahí relataba por medio de, pues no sé, era como PowerPoint, hablados, relataba los personajes psicológicos más importantes, ¿no? Y también después en la época, en los momentos del feminismo, las fechas del Día de la Mujer, del Día del Hombre, también ponía a otros personajes importantes en la historia, ¿no? De mujeres importantes, hombres importantes, hasta de la literatura y demás. Pero sí alcancé a hacer como que un cúmulo, yo creo que, sin mentirte, yo creo que unos 60 personajes o 100 personajes, no lo sé. Pero también pues todos los pueden ver, todos lo acumulé en Psicomar Susano en YouTube, ¿no? O sea, como que dije, esto son muchos contenidos, pero están por acá, por allá y por ningún lado, y entonces mejor todo lo agrupé en Psicomar Susano en YouTube. Pero, por ejemplo, otras páginas que tuve por ahí, me estaba acordando ahorita, son, desde luego, la Feria de la Salud Psicológica, que como tal no era una página, o sea, sino que era un apartado que teníamos en mi asociación, en donde hacíamos un evento local, aquí en Morelia, en donde dábamos conferencias gratuitas. Entonces, pues, yo nada más hice su página, pero en realidad ahí publicábamos todo lo que era la Feria de la Salud Psicológica. También tenía por ahí la Casa de la Psicología, porque pues mi asociación está escrita en inglés, se llama Psychological Home, que en realidad significa algo así como psicología en casa y por teléfono, ¿no? Pero mucha gente la conoció como la Casa de la Psicología, entonces le creé su página como la Casa de la Psicología. También por ahí que tengo marketing psicológico, también en pandemia, me parece que un poquito antes de la pandemia, como que asocié que pues teníamos que meternos al mundo digital y entonces creé esa página pensando que iba a ser el centro, digamos, de operaciones de todo lo digital, se llama marketing psicológico. Y pues a lo mejor es ahorita lo que recuerdo, ¿no? Desde luego está mi página personal de Psicomar Susano y como tal mi página de Facebook personal, ¿no? Pero como tal, ese mundo de las páginas, en aquel entonces pues era, digamos que los medios era como una comunidad en donde la gente te asociaba o veía como subías cosas ahí. Posteriormente a eso, ya fue que empecé a meterme un poquito más de lleno durante la pandemia, fue donde me metí más de lleno a redes sociales, ya a crear contenidos. Mi proceso como tal, colega, que esa parte a lo mejor es la parte que he mencionado, fue ver, yo vi una página española de un personaje español, un psicólogo, que se llama Píldoras Psicológicas, ¿no? Y ese personaje como tal decía que daba terapia y que posteriormente, digamos, les regalaba contenidos a sus clientes, digamos que les seguía un poquito tenía una cosa como de seguirles el paso o algo así, y les mandaba sus videos, ¿no? Donde explicaba un poco de la depresión, explicaba de la ansiedad. Entonces yo como que dije, mira, esto me gustaría tener a mí también, como que para aportar, ¿no? A la sociedad, a la gente que venga a terapia o los que dejaron de venir, como que estarles aportando. Y créeme que para mí sí ha sido como que pues un logro, digamos, sentir como que mucha gente de hecho ha regresado a partir de que ve los contenidos, porque se los sigo mandando a lo mejor por WhatsApp y demás. Y de repente dicen, esto me llamó la atención o esto me tocó, y entonces como que quisiera volver a terapia o te recomiendan a alguien, ¿no? Entonces, pues, así me ha funcionado a mí la recomendación, gente que ve mis videos me recomienda o me manda a otros clientes. Y de algún modo, te digo, también ese proceso que me tocó vivir, colega, pues fue eso, ¿no? O sea, empezar metiendo la voz. En un principio me sentí que la voz era mega aburrida y posteriormente a lo mejor fue trabajar la voz, leer mucho en internet, ¿no? Leer en vivos y demás. Y fue ir desarrollando la voz, tonalidades y demás, para posteriormente que
que me di cuenta que según esto, si tú te ponías frente a la cámara, en lugar de nada más la voz, o sea, en lugar de solamente imágenes, según podía subir la audiencia. Y decían que subía hasta un 80%. Entonces me atreví a hacer eso de meterme a la cámara y hacer como que contenidos. Pero la verdad es que ahora que he vuelto a ver mis videos, de repente me veo muy, no sé, me veo lento, me veo diferente, me veo poco coherente. O sea, el ver hacia atrás siempre te va a implicar eso, ¿no? Ver como que esa evolución que has tenido a lo mejor a la actualidad o que consideras que ves en la actualidad, porque también yo sinceramente he visto videos de nosotros a un mes y ya me veo antiguo, o sea, también ese aspecto, como que a veces un mes te genera mucha evolución, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, el que cuando te metes al mundo digital también utilices un poco la filosofía de la cibernética, que es estar constantemente actualizándote, porque voltear hacia atrás es definitivamente ver esa evolución hacia atrás y que ahora a lo mejor cambiaste en el modo de hablar, ¿no? En el modo de interactuar, pero que definitivamente hacia el presente siempre hay como que una oportunidad de mejora, ¿no? Pero no sé si hasta aquí, colega, tú quieras mencionar algo respecto a lo mejor a lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, pues mira, ahorita lo que vas comentando con respecto a esta evolución, pues lo mismo me ha pasado, ¿no? Veo los primeros materiales y pues como que me quedo con esa sensación de que a lo mejor pude haber hecho esto o exponerlo de esta otra forma, ¿no? En mi caso nada más subía información, así con una imagen, un paisaje, algo así, y pues obviamente con la intención, ¿no? Como comentaba pues principalmente de difundir y presentar una visión así, pues integral, completa, obviamente basándonos en el aspecto y en la metodología científica de la psicología, pero que a su vez fuera un lenguaje sencillo, ¿ah? Un lenguaje así claro para que se pudiera entender, en el que pudiera expresar de alguna manera, ¿no? Las diversas aplicaciones de la psicología. Esa fue así como que, digamos, uno de los primeros objetivos, ¿no? En lo que eran mis redes sociales y pues como siempre he dicho, ¿no? Para mí pues la psicología pues es la ciencia más importante y más bonita que hay, ¿no? Entonces, esa era la parte, ¿no? Incluso esto se lo comenté yo a mis compañeros y mis compañeras cuando entré a lo que era el departamento de psicología, que esa tendría que ser nuestra meta, ¿ah? Nuestro objetivo, que el departamento de psicología pues fuera el que cubriera todos los aspectos, ¿no? Que teníamos que llegar al punto de incluso ser el área más reconocida, ¿ah? Y pues se vino la pandemia y pues implementamos lo que fue esto, ¿no? La terapia psicológica, el 24/7 que era que la persona llamaba, etcétera. Y se dio, afortunadamente se dio que lo que fue el área de psicología, pues tuvo mucha demanda, ¿no? A partir de todos estos problemas, conflictos, trastornos psicológicos y emocionales que se dieron durante la pandemia, se abrieron varias líneas, muchas enfocadas a la parte médica y de enfermería. Y de psicología se abrieron 3 líneas, que fueron menos que pues, todas las líneas que se abrieron para el área médica, pero sorpresa, la psicología fue la que absorbió totalmente, ¿no? Todo esto. Era muy difícil que a lo mejor una persona hablara ahí una línea médica y es que me siento así, así, dime una consulta por teléfono, que sí hubo mucha gente que lo hizo, pero la psicología se disparó, ajá, entonces tuvimos muchísimo trabajo, sí, pero a final de cuentas nos sirvió para que la psicología, o por lo menos allá en este municipio, cobrara esa fuerza y tuviera el lugar que merece tener. Ajá. ¿Por qué? Pues porque, como es sabido, la psicología es parte fundamental, ¿no? La estabilidad emocional, la estabilidad psicológica, la salud mental, a grandes rasgos, es fundamental, ¿no? Para que un ser humano tenga bienestar, tenga plenitud. Entonces, también con esa intención yo estaba en estas páginas, ¿no? Poder transmitir todo esto, pero lo hacía así. Ya después empecé a subir ahí unos videos, pero también con pura información, ¿no? Era textos, todo esto que se iban subiendo a manera como de video, etcétera, hasta que finalmente nos contactamos, ajá, porque yo ya tenía esta idea de a lo mejor hacer videos en los que yo saliera a platicar, decir un poquito alguna cápsula, que igual lo voy a hacer, pero bueno, salió esto, ¿no? Cuando nos contactamos y me comentas que tu proyecto y todo esto, y pues me interesó demasiado y nos ponemos de acuerdo y lo empezamos a hacer, y ya de ahí nos seguimos, ¿no? Era como algo así como que pues vamos a hablar un poquito de la tanatología, me contactaste principalmente por eso, ¿no? Vamos a hablar de la tanatología, yo con gusto. Y ya después nos fuimos, obviamente no era tu terreno, y ya después el siguiente podcast quedamos que nos íbamos a hablar de la relación de pareja, que es donde tú te especializas más, entonces así fuimos, pero ya después nos seguimos, ¿no? ¿Cuál se vino? La de las emociones, ¿no? El tema de las emociones que fue donde pues nos extendimos ahí como 6, 7 podcasts, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántos, porque pues fue todo un tema, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, resumiendo esto, colega, yo creo que estamos en la misma línea, ¿no? De transmitir esta información, los conocimientos, experiencia que tenemos para que la gente lo pueda aplicar en su vida personal, en su vida familiar, social, laboral incluso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y poder compartir un poco de lo que nos ha dado la psicología, podérsela transmitir a la gente, siempre haciendo hincapié, lo hemos hecho ambos en varias ocasiones, jamás esto
va a ser como una forma de psicoterapia, ¿no? No la puede suplantar, ¿no? La psicoterapia es muy aparte. Y me parece importante retomar a lo mejor esa parte de cómo nos contactábamos y demás, porque al final de cuentas, pues yo estaba haciendo otros proyectos, ¿no? Estaba haciendo mi psicología en México, que de hecho fue una de las primeras partes, ¿no? Donde te comenté que había una posibilidad, pero que ya había contactado a alguien más, ¿no? O sea, que es un programa en donde hago estas entrevistas a nivel nacional a 32 psicólogos, que de hecho pues, todavía no termino, o sea, me faltan Yucatán y Tijuana, me ha costado trabajo por ahí encontrarlos, pero también fue una época en la que estaba haciendo otros contenidos, en donde estaba haciendo ya de podcast Perspectivas Psicológicas, donde invitaba a mucha gente, ¿no? O sea, no, pero la realidad es que contigo tomó una personalidad específica, o sea, es decir, fue a hablar tú y yo de psicología, extendernos a temáticas. De hecho, el formato como tal que le imprimimos, en ese sentido de agarrar una temática y desarrollarla, a mí me ha parecido muy importante, muy interesante, en el sentido de que nos extendemos o digamos que estiramos el tema y hacemos una especie de, como ahora que me tocó vivir el mundo de la filosofía, ¿no? En uno de los temas que vivimos, hacen algo similar, ¿no? En donde estiran el tema y investigan y se animan a ver cosas, ¿no? Cosas que otros no ven, y me pareció demasiado interesante. Entonces, ese creo que ha sido el gran aporte, ¿no? O sea, de tu presencia como tal, lo cual siempre he estado agradecido en ese sentido, porque al final de Igualmente. cuentas, a lo mejor en ese sentido he podido hacer otros programas de podcast Perspectivas Psicológicas siguiendo la anterior dinámica, que es a lo mejor continuar con otras temáticas, ¿no? Invitar a gente, aunque no sea de psicología, pero que podamos hablar en conjunto de su carrera y de mi carrera, y de algún modo eso también genere pues algo para la psicología, ¿no? Como la última compañera que tuve, pues fue hablar de nutrición y psicología, para lo cual da, ¿no? La psicología da para esas cosas, y desde luego involucrar otras áreas es como que meterte al mundo de la interdisciplinaridad, que es muy necesaria, pero que a final de cuentas también es muy necesaria tener una base que es la psicología e interactuar. Yo recientemente me he dado la tarea, te decía en otros podcasts, de ver otros programas de psicólogos, porque también me quiero quitar como que de la mente esta cuestión de, solo yo hago psicología, ¿no? Y nadie más hace psicología. No, o sea, pues de hecho estamos rodeados de mucha gente. Lo que pasa es que mucha gente no se anima a hacer psicología, pero digo, al final de cuentas es muy rico y muy enriquecedor hacerlo. Pero por ahí me encontré a otros colegas que la verdad es que no recuerdo nada más recuerdo que uno de sus canales, y también si quieren seguirlos, tan interesantes, ¿no? Apolo Salud Mental, se llaman ellos, y son colegas de mi escuela de psicología, casualmente, ¿no? Uno de ellos, de hecho, uno de ellos fue de esos conductores de un programa, de hoy, algo así, de hoy Michoacán, algo así, y estuvo mucho tiempo ahí. Después ya no está ahí, pero hace su programa con otro compañero que también salió de la carrera, y yo no los conocía dentro de la carrera, ¿eh? O sea, yo los llegué a ver en Hoy Michoacán, ¿sí? Ujú. Pero ahora que los veo y digamos he visto a lo mejor sus Facebooks y me doy cuenta que estudiaron en la misma escuela que yo, y me llamó mucho la atención porque de algún modo también en ese aspecto son dos hombres haciendo también estas pláticas, de repente tienen un invitado y demás, pero me llamó la atención eso, o sea, que hay gente también haciendo a lo mejor lo que nosotros hacemos, pero de algún modo lo hacen de manera diferente porque ellos tienen como que un formato, digamos que no es como tal como nosotros hablamos de la psicología, sino que le imprimen otros formatos. Pero lo importante aquí es esto, o sea, el seguir creando temáticas, el ahondar dentro de la psicología, esa es la parte interesante, ¿no? O sea, yo a ellos no es como que los vaya a criticar por su formato, no, o sea, al final de cuentas, lo importante es que tocan temáticas de interés social, ¿no? O sea, nada menos, hace poco hablaron ellos de esta cuestión tan ofendida en la sociedad, ¿no? Que se habla de hecho, yo le toqué esa temática de la conversión sexual, ¿no? Que según esto, recientemente, según hay una restricción legal para la conversión sexual como tal, porque se decía que hay, no sé si psicólogos, pero sí hay muchas ramas de la salud que dicen que pueden convertir a un homosexual a heterosexual. Y cuando yo hice el estudio como tal, decían que en realidad no son ciencias validadas, ¿no? Sino que en realidad nada más como que a alguien se le ocurrió decir que él era capaz de convertirte, mucho promovido por la iglesia, de hecho, pero que en realidad no hay algo pues legal, ¿no? O sea, legal que te pueda convertir, ¿no? Y adicionalmente ellos nada más tocaron que recientemente se modificó una reforma para hacer ilegal esto, ¿no? Pero te repito, o sea, cada quien tiene sus temáticas y yo esa parte la respeto. Nosotros nos hemos adentrado a este mundo que a mí me encanta, o sea, de extender las temáticas, porque yo te platico, o sea, a mí me tocó en un tiempo, o mucho tiempo, dar conferencias, ¿no? ¿Con qué me topaba cuando daba conferencias? Con que yo mismo a veces criticaba a los autores, o sea, dentro de mí decía, pues es que esto ya lo escuché ya, o lo dijo otro autor, y entonces también una de las cosas y perdona si ofendo a alguien, pero una de las cosas que a mí muy recurrente me pasaba, que
yo criticaba a la gente que utilizaba de referencia a Jorge Bucay y a Walter Rizzo, ¿no? O sea, porque no se me hacían como que fueran, o sea, son psicólogos y psiquiatras, pero no se me hacían como tan referenciables, ¿no? Por el sentido de que ellos, pues, hacen otro tipo de psicología, ¿no? O sea, hacen una psicología, sí, para la gente que está vulnerable en el sentido de la depresión, les ayudan mucho, definitivamente, Ujú. pero yo que hacía otro tipo de conferencias que eran, pues, un poquito como hasta estos programas en donde daba a conocer cosas de la psicología que no se conocen o demás, me metía a los autores originales, ¿no? A los de hace muchos años y algunos actuales también, pero que tocaban de manera científica, ¿no? Las temáticas. Y entonces, en ese sentido, me di cuenta cuando daba conferencias que, que reunir una temática es difícil. O sea, no es como que, digo, se podría utilizar Google, ¿no? O sea, en este caso el chat GPT o Copilot, y dar una conferencia a partir de ellos. Pero ¿en dónde queda tu opinión personal? O sea, la opinión Ujú. personal es muy importante y más cuando tú eres ya un experto en la materia. O sea, es decir, nosotros al ser psicólogos ya nos dan ese mote de expertos. De hecho, en lo jurídico se nos da ese mote y tiene el De valor especialistas, similar ¿no? de especialistas o, en su defecto, similar al de un perito en psicología. Porque de hecho, cuando nos llaman a ir a lo jurídico, puedes ir como perito o puedes ir como experto. Cualquiera de las dos es válida. Pero esa cuestión de ir a lo jurídico nadie te lo quita. O sea, de todos Ujú. modos tienes que ir, ¿no? Si te llaman. Entonces, a ese punto voy. Pareciera que armar una temática es complicado. Hacerlo bien, hacerlo bien es difícil, pero cuando a lo mejor ya tienes esta metodología de investigar y demás, pues ya no te cuesta tanto trabajo. Esa es la parte que encontré para contigo, de que podemos a lo mejor indagar más en estas temáticas, tocar las temáticas y aparte dar nuestro punto de vista. Es algo que a mí me enriquece mucho, que a lo mejor no tenía esa oportunidad en las conferencias, porque al final de cuentas en Ujú. las conferencias le hablabas a un público no especializado o no necesariamente especializado, que no había una cierta retroalimentación. El público iba a escuchar una temática. Te soy sincero, hubo un momento en donde yo criticaba mucho, o sea, internamente, nunca lo hice así como que a todas voces, pero yo critico Evidente. mucho sí, yo critico mucho las conferencias, porque a mí que me tocó ser parte de ellas y yo procuraba, ¿no? Dar un aporte que no fuera como tan visible. Yo sinceramente cuando escucho conferencias, todas las escucho iguales, ¿no? O sea, a lo mejor es un problema mío, probablemente ese sea problema mío, porque a mí me gustaría escuchar cosas diferentes en las diferentes conferencias, ¿no? Pero eso sí lo he podido escuchar en nuestros podcasts, entonces es la parte que yo rescato y que a mí me sigue gustando, esta temática de que extendamos las temáticas y nos metemos, como lo dice el tema de hoy, ¿no? De pros y sombras de la psicología, para que podamos ver también las sombras de las temáticas que vemos, ¿no? No nada más Sí, los pros, claro. porque pues, los pros todos los ven, sino meternos a las cosas que a veces nosotros mismos decimos, no, pero es que esto no estoy tan seguro que esté, ¿no? Y a lo mejor el otro puede ser que tenga pues mayor experiencia en eso, que haya visto esa temática y desde luego su aporte pues deja mucha referencia, ¿no? Pues no sé, colega, si tú quieras comentar algo respecto a esto o a Sí, lo mejor adentrarte a alguna otra temática. Ajá. sí, ahora sí quedamos en la misma línea, ¿no? La psicología pros y sombras, ¿no? Pros, salud mental, estabilidad emocional, inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Sombras, pues obviamente los trastornos mentales, ¿no? Los trastornos psicológicos, los conflictos emocionales, pero si hablamos de la psicología tal cual, porque aquí nos enfocamos a la persona, ¿no? O a las personas, si las llevamos a la salud mental o están en el trastorno mental. Pero cuando hablamos de la psicología también me vino a la mente, cuando mencionaste este tema, dije, a ver, pros y sombras, ¿qué podría ser las sombras? Los pros, pues obviamente la evolución que ha tenido la psicología y el aporte que le da a la humanidad, ¿no? Y a la evolución que tiene el ser humano a lo largo de la historia. Las sombras, pues obviamente cómo se ha utilizado la psicología también para generar mal, ajá, para generar daño, ¿no? También podría ser de esa forma. Ahora, en la evolución de la psicología, cuando dije, a ver, pros y sombras, pues podría ser cómo se ha ido incorporando la psicología. Empezó en la filosofía, después pasó a la ciencia, cómo ha ido creciendo las neurociencias, etcétera, cómo han aportado las distintas corrientes psicológicas. Y en las sombras se me vino algo bien, bien específico, ¿no? Que no le va a gustar a los compañeros conductuales, pero bueno, ni modo, así es esto. Ajá. La psicología conductual fue esa psicología que en su momento aportó mucho a la psicología en general, pero que sí tiene muchas sombras en el sentido que hizo experimentos bien canijos, ¿no? Que igual y ahí vamos a ir tratando, ¿no? Ahorita que mencionabas esto de esa terapia de conversión, mira, es bien complejo y genera mucha polémica, mucho debate. ¿Por qué? Pues porque lo mismo sucede, digamos que se las voltean, ¿no? Cuando dicen, bueno, a ver, si dos homosexuales quieren, ¿cómo se dice? Me fue ahorita el término, adoptar a un niño, pues es como una especie de conversión, ajá, prácticamente, porque va a estar viviendo con dos homosexuales, ¿no? Entonces, es un tema de mucho debate, ¿no? Ahorita a lo mejor ni entramos a esos terrenos. Pero bueno, a lo que voy aquí, nosotros cuando estamos en el área de la psicología clínica, o a lo mejor en cualquier otra área, ¿no? Cualquier profesión o cualquier
labor, cualquier oficio que ofrezca o servicios o que brinde ciertos servicios, ya sabemos qué clase de clientes, en este caso, pues clientes, pacientes o consultantes, van a llegar. Ajá. Ellos pues se sienten mal, saben que, pues ve el psicólogo y ya buscan, ¿no? Y van al psicólogo o van al DIF o van a una clínica donde hay psicología, etcétera, ¿no? Pero estas redes sociales, colega, también lo que nos ayuda es a llegar a la gente que no sabe que requiere la psicología, que a lo mejor no tiene conciencia de que tiene algún trastorno, algún conflicto emocional, y cuando nos escucha, porque ya me han llegado pacientes a partir de los podcasts, me han llegado pacientes así, es que yo sentía, no sabía qué me pasaba, y cuando los escuché hablar, yo dije, yo me identifico con eso y por eso lo contacto. ¿Ah? Esa es la parte importante. ¿Por qué? Pues porque hay gente, mucha gente, que se le dificulta pedir ayuda psicológica. A veces ni siquiera sabe que la necesita, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, de acuerdo a este motivo, pues se crean estos espacios, ¿no? Que nos permitan acercar la psicología a todas estas personas, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo lo pongo ahí en mi presentación, psicología para todas, todos, ¿no? Lo pongo ahí el arroba para englobar a todos y todas. ¿Por qué? Pues porque a través de estos podcasts podemos llegar a mucha gente. La gente que sabe que necesita la terapia, pues agarra y va al psicólogo, punto. Ajá. Pero el gran aporte, pienso yo, el que estamos dando con estos podcasts es llegar a la gente que a lo mejor se le dificulta entrar al terreno de la psicología. Entonces, cuando la estamos hablando desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de vivir la psicología, y obviamente con una intención de que logren entenderlas y manejar conceptos tan abstractos o conceptos así muy científicos o muy para psicólogos, ¿no? Así como estos conceptos nada más los entendemos los psicólogos. No, utilizamos o tratamos de utilizar un lenguaje más, más ameno, más coloquial, más entendible, y entonces es lo que nos ha hecho poder llegar a gente que le interese la psicología, ¿no? Yo creo que también te ha pasado. Yo he tratado pacientes que a lo mejor me los llevaron de pequeños, ajá, después me los llevan de adolescente, y después me entero que ya están estudiando psicología porque les gustó la psicología, lograron superar sus situaciones y ahora ellos quieren aportar, ajá, ven esa importancia. Entonces, como que esa parte en la que nosotros platicábamos, ¿no? Que cada quien en su área, cada quien en su profesión, en su labor, en su oficio o en la actividad que hagan, buscar esa parte de trascender, ¿sí? ¿Cómo podemos trascender precisamente así cuando aportamos? Esa vez que platicábamos, ¿te acuerdas? Ahorita lo podemos retomar, de cómo llegamos a la gente, ¿no? Que en sí debemos de ser nosotros responsables y comprometernos a que sí, de alguna manera, pues le llegamos a la gente, ¿no? Y la gente depende también de lo que nosotros podamos aportarles, de lo que nosotros podamos apoyarles en la consulta, en la psicoterapia, ¿sí? Platicamos, pues yo voy con un abogado si tengo una cuestión legal, pues creo en él, ¿no? Y él me va a aportar su conocimiento, su experiencia para sacarme adelante de esa situación. Ajá. Lo mismo con el médico, lo mismo con un ingeniero, lo mismo con, a lo mejor necesito, pues se me rompió la tubería y necesito al plomero, ¿no? Porque yo no sé, ajá. Igual y trato de hacerle y rompo más y termino peor ahí inundando, ¿no? Entonces, esa es la importancia de cada persona. Entonces, el plomero llega, ya quedó, ¿cuánto es? Pues tanto, ahí está, ya. Así queda el asunto, ¿no? Pero digamos que el plomero nada más puede hacer su trabajo y yo, ya que está el trabajo, me quedo con esa buena sensación. Ya no se me está escurriendo aquí, ya no se me va a inundar, a lo mejor se inunda y genera un corto aquí. Todo eso, el plomero, pues, no, simplemente fue a hacer su trabajo, punto. Pero ya trascendió en ese sentido. Y nosotros cuando trabajamos con las emociones de las personas que acuden a nosotros, pues podemos trascender en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros lo que podemos apoyarle a esa persona se lo va a llevar a sus otras áreas de vida, ¿sí? Si atendemos a un padre, una madre, lo van a poder transmitir a sus hijos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la importancia y la relevancia que debemos de tener nosotros y el compromiso que debemos de adquirir, ¿no? Como decíamos, no hay que lavarnos las manos. Yo lo escuché, él toma su decisión, yo no soy responsable, no. Sí somos muy responsables, pero si lo hacemos bien, pues tenemos el gusto, ¿no? El honor incluso de que la gente nos diga, mire, me ayudó, etcétera. Eso es bien bonito, ¿ajá? Y ahora que lo podemos hacer a través de los podcasts o de las redes sociales, pues llegamos a mucho más gente, ¿no? Que sin saberlo, a lo mejor podemos llegarle, como comentábamos, ¿no? A una persona que esté en un estado depresivo y algo que digamos, algo que puedas decir tú, algo que pueda decir yo en esta plática, que les llegue, que les ayude, pues yo creo que ya nos damos por bien servidos con eso, ¿no, colega? Sí, sí, y nada más hacerles notar, no somos inalcanzables, ¿eh? O sea, tenemos aquí, nos pellizcan y sí, sí nos duele, y entonces en ese aspecto nos pueden contactar, ¿no? Nos pueden contactar para darles terapia, porque pasaba una cuestión, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando me metí mucho al mundo de investigar y demás, pues veía a Walter Rizzo, a Jorge Bucay, que también en algún momento los investigué, no me quedé con la duda de que, estos cuates aportan poco, ¿no? Aportan mucho, de hecho, en su área, ¿no? Creo que uno de ellos o los dos también son tanatólogos, no lo recuerdo, pero el caso es que en esa área aportan demasiado. Pero en ese aspecto indagué
Y efectivamente yo decía, no, pues es que estos cuates están inalcanzables, pero literal inalcanzables, o sea, porque en su página de Walter Rizzo literalmente dice que te cobra $300 la consulta, ¿no? Una cosa que pues definitivamente se vuelve inalcanzable, ¿no? Pero en ese aspecto, nosotros como tal, pues sí, somos seres humanos, damos nuestra terapia, tiene un costo como tal, no es tan caro, entonces nos pueden Es contratar un costo definitivamente, accesible, un costo accesible. Y ¿no? en ese aspecto, yo lo compararía con esta cuestión, ¿no? Cuando escuchamos que Cristiano Ronaldo, que Messi y demás, decimos, wow, qué grandes jugadores y demás. Pero cuando hablamos o escuchamos hablar de Cristiano Ronaldo, que dice que tiene como 5 especialistas que van a su casa, porque unos le checa los músculos, otro es un psicólogo, otro le checa que respire bien, pues ahora estás hablando de una persona de alto rendimiento que se preocupa por estar bien para poder participar en el fútbol y hacerlo demasiado bien, hacerlo lo más perfectible posible, ¿no? Sí. Entonces la gente pudiera tomar ese ejemplo y decir, pues sabes que yo también quiero estar bien ante el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues contrato a un psicólogo y pues voy por la vida y ya de ahí se me van ocurriendo más cosas, porque al final de cuentas ya estoy por lo menos emocionalmente bien y puedo partir de ahí para empezar a tomar otras decisiones. Entonces ese podría ser un buen comienzo. Ahora bien, voy a regresar un poquito también al tema, bueno, que se nos por ahí lo tocamos secundariamente, el tema de la conversión. El problema no es la conversión como tal. El problema es que cuando, bueno, por lo menos yo cuando leí ese libro, hablaba de que prometían la conversión. Ese sí era un problema, ¿no? O sea, el que un Sí. psicólogo dijera, si tú vienes conmigo, nada más págame 13,000 pesos y yo te convierto a heterosexual. Ese era un gran problema. Ujú. Ya después que si la sociedad va permitiendo cosas como, pues eso, ¿no? O sea, que adopten y demás, ese ya es un tema legal, ¿no? Porque lo jurídico que están permitiendo las sociedades. Pero acá, que nosotros prometamos cosas, ese sí es un problema que nos incumbe a nosotros porque es como ir que vengan a terapia y que les prometemos que con nosotros van a volar, ¿no? O sea, así sería la O problemática, van con el ¿no? Y que a fin, oncólogo y, ajá. ven conmigo y sales sin cáncer, ¿no? Sí, ese sí es porque nos incumbe en que nosotros también debemos de conocer nuestros límites y nuestros alcances, ¿no? O sea, yo definitivamente sí soy una persona que no puedo atender a un adicto, ajá, o depende del nivel de adicción que tenga. Si va Sí, claro. comenzando, yo he atendido personas que tienen una mejoría muy grande, ¿no? Pero si ya están muy metidos en la adicción, definitivamente lo cedo a un adictólogo, ¿no? A una persona o hasta lo mando a un centro en donde puedan también tratar los psiquiatras. Pero en el aspectos de depresión yo considero que ayudo mucho, ¿no? O sea, porque es un tema que a mí me pasó, que yo superé, que en ese camino me tocó pues tomar terapia, que me tocó vivir una separación de pareja, por eso también toco el tema de pareja. Entonces, aparte lo he vivido de manera personal, pero aparte también me ha adentrado mucho a esas temáticas, me ha tocado indagar, investigar mucho porque yo quiero encontrar el por qué ocurrieron esas cosas, ¿no? Y al final de cuentas, eso me ha ayudado mucho a salir adelante. Entonces, me parece que esas cosas son las que sí, o en mi caso particular considero que sí puedo aportarle mucho al cliente, a quien venga conmigo, porque definitivamente sé mucho del tema, pero no me arriesgaría efectivamente a prometer que va a haber una cura como tal. O sea, la psicología, la psicoterapia como tal, no promete curas, o por lo menos no está en el ámbito de la promesa de la cura, como el ámbito médico. Ujú. Está en el ámbito del apoyo emocional, de la transición, del ayudar a estar en una situación Del menos crecimiento vulnerable, personal, ¿no? un crecimiento personal y un acompañamiento psicológico. De hecho, Sí. cuando la gente está demasiado vulnerable, el hecho de ir al psicólogo es el hecho de ayudarlos a caminar ese proceso, ¿no? Al que nosotros, en momentos en que está muy triste, seamos la otra voz, ¿no? No la voz del diario que les dice cosas como ya párale o ya quítate esas tonterías, ¿no? O sea, que te dice diariamente la gente que te conoce, o ya párate, ya vete a trabajar, ¿no? O sea, nosotros Échale somos la otra ganas. voz, el échale ganas. Nosotros somos la otra voz, los que le decimos cómo hacerlo, ¿no? Y que en muchos Así casos es. le damos, sí, yo considero que puede haber una promesa dentro del tratamiento, pero Un es como compromiso. esperanzadora, es esperanzadora y no es, y es individualizada, o sea, es de ti para mí, y es como esa promesa que le dices al adolescente, ¿no? Sigue conmigo y le vamos a echar ganas juntos. O sea, ese tipo de promesas hacemos en el sentido de dar esperanza para salir adelante del tratamiento, no una promesa de ven a terapia y yo te voy a curar. Esa no es la promesa Ujú. como tal, es hacerlo juntos y claro que creo que en algún momento lo platicamos, colega, que el psicólogo, el especialista en salud mental o el psicólogo como tal, licenciado en psicología, lo que da es muchos recursos para salir adelante y entre ellos muchas veces te aporta el lenguaje para poder nombrar las cosas y en ese lenguaje te ayuda a que entiendas de mejor manera tu tristeza, porque muchas veces la persona, tú le preguntas, ¿qué tienes? No sé, estoy triste, pero ¿cómo triste, no? Y las personas indagando, pues nada más dicen, no, pues triste ya, ¿no? O sea, no te saben decir más Ujú. cosas. Cuando tú les ayudas, pues ya empiezas a decirle, oye, triste te duele el corazón, triste te duele la panza, o triste tienes, ¿cómo ¿Quieres se llama? llorar? Que palpitaciones fuertes, ajá, o quieres llorar,
o triste recuerdas a alguien. Entonces, cuando indagas más, ya les ayudas cuando recuerdan a alguien, pues ya les dices, pues ¿qué te pasó? No, pues es que me acabo de separar de mi pareja, ¿no? ¿Y cuántos años tenía? No, pues 10 años o 2 semanas, o sea, porque eso cuenta mucho, ¿no? O sea, saber si son 10 años o 2 semanas, pues Sí, hace sí. mucha diferencia. De hecho, yo en muchos casos, y no es como generalizar, pero cuando son adolescentes y tienen una relación de un mes, pero están sufriendo por la vida, o sea, gran parte del apoyo es decirle, oye, espérame, o sea, estás bien joven y probablemente es tu primera novia o primer novio, pero vas a tener muchas oportunidades. O sea, sí es parte de la terapia de Sí. decirles que está jovencito, ¿no? O sea, pero Y luego te digo, no es es una difícil que lo receta. vean, ¿no? Sí, Es difícil que lo eso puedan es lo ver. difícil. Sí, Eso es porque lo difícil que ellos lo entiendan. sí, exacto. Ujú, Uno lo que hace ahí es ayudarles a que desahoguen, ¿no? Esa tristeza ujú. y ese conflicto emocional, ¿no? O a lo mejor esa maraña de pensamientos que puedan tener en el momento, ¿no? Porque sabemos que están en una situación emocional y las emociones normalmente son temporales, ¿no? Con el tiempo van disminuyendo. Ajá. Entonces, esa parte donde, como dices, estamos en el acompañamiento y principalmente, ¿no? A lo mejor si lo vemos así, hay que entender que todo esto que a lo mejor estamos platicando, nuestras redes sociales, los podcasts, etcétera, pues van más que nada con esa situación, ¿no? Digamos, creo que nosotros somos unos convencidos de que la psicología se debe de enseñar, se debe de compartir y se debe de difundir, ¿no? De alguna forma, porque pues a todo mundo le va a ayudar. Eso es claro, ¿no? Es evidente y yo me atrevería a decirlo, que es algo contundente decir que la psicología tarde o temprano te ayuda, ¿no? En uno o en varios sentidos. Claro, y que a lo mejor siguiendo la misma línea, yo diría que si a alguien que nos escucha ya le ayuda lo que decimos, lo importante sería también compartirlo, ¿no? O sea, para que alguien más le pueda Sí. servir. Y en su efecto, claro, también nosotros tenemos conocimiento, o sea, nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que a lo mejor no les va a ayudar a todos, ¿no? O sea, que Ujú. no somos tampoco esa monedita de oro de la psicología y que todo mundo se va a enterar de lo que hacemos, ¿no? No vamos tampoco por ese lado, pero lo poco o mucho que podamos aportar y si a mucha gente le llega esta información y si les ayuda eso, pues adelante, ¿no? O sea, que les sirva lo que decimos. Hay que recordar que esto es psicología preventiva. Un podcast siempre termina siendo psicología preventiva, es decir, es información, solamente llega hasta ahí, Ujú. pero también nosotros promovemos el dar terapia. Entonces puede ser la terapia en línea, donde ya hay una psicología, yo diría acompañativa, pero en realidad sería como correctiva en ese sentido, pero también diría que termina siendo también preventiva cuando las personas lo toman porque quieren mejorar, no Ujú. necesariamente porque ya se metieron en un problema. Si se metieron en un problema y nos llaman, desde luego les aportaremos algo, pero en su defecto, si no tienen ningún problema y quieren darnos, o sea, quieren que nosotros los acompañemos terapéuticamente, desde luego encontrarán muchos recursos, saldrán adelante en el sentido de que podrán tener más formas de ver la vida, ¿no? Les Ujú. abriremos un panorama diferente al que han visto. En ese sentido les ayuda la psicología, ¿no? Nada más quería aclarar esa parte. Hay psicología preventiva, es información, y hay psicología correctiva, que pudieran ser la terapia como tal, o en su defecto, también puede ser ya el internamiento, ¿eh? O sea, el internamiento Sí, psiquiátrico para las personas que definitivamente no pueden ya andar por la vida, aunque también hay tratamientos que pueden recuperar a esas personas, ¿eh? O sea, no digo que a todos, pero hay tratamientos donde ya alguien está internado, se toma un tratamiento psiquiátrico, psicológico, y lo vuelve o sea, se vuelve a venir al mundo diario y a socializar y es una persona que puede trabajar. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? O sea, no todo es el mundo de la locura, ¿no? O sea, y referenciando a lo mejor a Michel Foucault, mencionaba mucho este tema de que en otra época, ¿no? Se catalogaba a los locos como tal, se les decía locos a la gente trastornada, a la que se salía un poquito de la sociedad, o mucho de la sociedad, pero que ujú. como tal la catalogación de locura no deja de ser una etiqueta que cada vez se va transformando, ¿no? Que como tal en la actualidad, normalidad y locura, pues se diferencian en el sentido de que un normal termina siendo la persona que encaja en la sociedad y que de algún modo puede andar por ahí, platicar contigo y demás. Y la locura como tal sería pues la gente que efectivamente no encaja en la sociedad y que necesita estar internada en algún lado, ¿no? O sea, nada más para como conjuntar, ¿no? Esta información. Ujú. No sé si tú quieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, y principalmente hilarlo, relacionarlo a lo que comentabas casi al principio de las neurociencias, ¿no? Hay que entender que uno como psicólogo debe tener también amplio conocimiento de cómo funciona el sistema nervioso y principalmente el sistema nervioso central y cómo está compuesto, ¿no? Ahorita que mencionábamos las áreas, todo esto, entender que está, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Que es la parte primordial en el aspecto fisiológico, ¿no? Cuando hablamos de psicología, de emociones, de salud mental, de trastorno mental, de conflicto emocional, etcétera, también vamos a involucrar siempre, o tiene que estar involucrado siempre, es ese aspecto neurológico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no podemos hacerlo de lado. Ahorita que mencionabas esto de la locura y a lo mejor del internamiento psiquiátrico, pues tiene que ver, como te comentaba, con lo que decías hace
casi al principio, ¿no? De cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas, ¿no? Esas células nerviosas, cómo se conectan, cómo hay ese intercambio de información por medio de impulsos eléctricos, pero también de intercambio químico, ajá, bioquímico. Entonces, esa es la parte interesante también y el por qué hay gente que sí requiere atención psiquiátrica, porque vamos a entenderla como esa parte donde ya se requiere de un tratamiento médico, de tomar este medicamento, ¿no? Eso es también importante mencionarlo. Y obviamente el acompañamiento psicológico, que estaba viendo, fíjate que me sorprendió esa parte, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, en un estado de allá de los Estados Unidos, que ya el psicólogo puede recetar medicamentos, siempre y cuando tenga que ver con el trastorno mental, ajá, y que lleve obviamente una preparación, una especialidad, no es así como que aquí por decir, en Alabama, no me acuerdo dónde era, ajá, pero un decir, ajá, ya, los psicólogos pueden recetar, no es tan sencillo, ¿no? Tienen que tomar una preparación, estudiar, obviamente, pues exámenes, todo eso, y después van a llevar un acompañamiento de 2 años en el cual si el psicólogo se desempeña correctamente en cuanto a diagnosticar y en cuanto a recetar los medicamentos, ya después de eso, él solicita esa parte, ¿no? Así como de, pues ya puedo yo recetar libremente sin que alguien me esté supervisando ni nada por el estilo. Pero es en un estado o en una zona de Estados Unidos donde ya se da eso y yo no tenía idea, ¿eh? Yo siempre he sido de la idea que nosotros como psicólogos no podemos recetar y hasta la fecha, nada más ahí es la única parte del mundo, ¿no? Que si se empieza a dar esto y dar resultado, pues se va a extender, ¿no? Tiene que ser. Ujú. En algún momento, pues Y que, estaremos nosotros preparándonos para poder claro, recetar en ese sentido, ¿no? y que en su defecto hay que tener cuidado con las certificaciones, ¿no? Que también son muy de prometer cosas, Ujú. porque como tal hay que recordar que esto pues requeriría como tal una especialización, una actualización como tal, que te avale con un documento oficial, ¿no? Porque muchas Así es, certificaciones solamente te dan esta cuestión de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que no es malo, pero que a final de cuentas solamente es como que un documento que es te muy avala general. para una ocupación, ajá, así como una Ujú. ocupación como tal, para trabajar, digamos, pero en ocupaciones que no pertenecen a la salud mental como tal, y que muchas Ujú. veces te venden la idea de que sí, y te dan bien caro ese documento de certificación que no te avala, ¿no? Entonces, ya, yo sé que estamos lejos, todavía lejanos a esto, colega, pero ahorita que lo mencionas, así empiezan, digamos que las actualizaciones, ¿no? Y Sí, pues es muy probable que aquí llegue a 2 años, probablemente un año, 2 años, quién donde ya se sabe. empiecen a dar acá estas certificaciones, ¿no? Pues Pero allá ya que es un sean hecho, ¿eh? especializaciones. Allá ya es Sí, sí, sí. Pero un es hecho, ya se que a está. México llega posterior, ¿no? Sí, pero pues a ver cómo va Sí, avanzando sí. esto. Mira, quisiera aprovechar para saludar también a Alex 21 que también nos acompaña seguido. También entró Han, ¿cómo dice? Hani, Giuliani, ajá, y Marifer. Jenny. También Ok. muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, retomando esta parte, ¿no? A lo mejor lo de la psicoterapia, pues digamos que nosotros nos tenemos que enfocar principalmente en un crecimiento, desarrollo personal, las emociones, la autoestima, problemas de aprendizaje, trastornos psicológicos, conflicto emocional. Podemos trabajar en lenguaje, en duelo, en depresión, estrés, ansiedad, bullying, cutting, todo esto que se está dando también en las redes, ¿no? Que está creciendo por esto, el sexting, el famoso trastorno, ¿no? Por déficit de atención, el trastorno obsesivo compulsivo, las adicciones. Podemos hacer valoraciones psicopedagógicas, mucho lo que se puede hacer en el área de la psicología, ¿no? Pero a lo mejor aquí me enfoco principalmente en nuestro terreno, que es la psicología clínica, entendiendo que la psicología, pues hay varias áreas, ¿no? Está la psicología educativa, la psicología social, la psicología experimental, la psicología organizacional y obviamente la psicología clínica. Ajá, no sé si se me vaya alguna por ahí, pero nosotros nos enfocamos en la clínica, ¿no? Principalmente, colega. Y dijiste una temática importante, o sea, parece que nosotros como psicólogos de nuestra época, como tal, es importante que pues no sé si sea un arriesgue como tal, pero más bien es parte de pertenecer a una época, que nos animemos a, a dar las terapias, digamos, a situaciones de nuestra época, ¿no? Como en este caso mencionas por ahí el sexting, pero como tal, que ya lo hemos mencionado en la temática de sexualidad, pues a lo mejor meternos a las temáticas de parejas poliamorosas, ¿no? En su defecto, tocar temáticas a lo mejor como relaciones, ¿cómo le llaman ahora? Las relaciones fallidas, estas que según se rompen fácilmente, ¿no? Que es Ujú. un tema de actualidad. Eh, También a lo mejor al hacer caso o atender situaciones de la soltería, ¿no? Que en la actualidad es muy común, ¿no? Gente que después de la pandemia como tal, pues ha entrado a esa situación donde no puede tener pareja y que ya es una temática que se están abriendo en la sociedad situaciones de fiestas ahora para solteros y no con la finalidad
de interactuar o de conseguir, de ligar, ¿no? Sino fiestas entre amigos, para ser amigos, ¿no? Solamente, ya se dio en Monterrey recientemente una, y nosotros debemos mantener actualizados porque ahora hay que hacer caso a esas situaciones que se van moviendo en la sociedad, ¿no? Hay que ser, como psicólogos tenemos que estar atentos a cómo se va moviendo la sociedad, definitivamente, y atender esas situaciones, ¿no? O sea, nada menos el asunto también actual, ¿no? Cuando empiezan a sonar que los asesinos en serie, hay que hacer caso al miedo que le pueden generar a la sociedad esa situación, ¿no? A la situación cuando viene también en el caso de la pandemia, pues a las consecuencias que trae una pandemia, Sí, todo eso son cosas que tiene que atender un psicólogo, ¿no? Como tal, te decía, colega, o retomando un poquito la cuestión de las sombras que decíamos en los pros y sombras de la psicología, te decía también que uno de los casos a atender o a tomar en cuenta es a lo mejor hasta la institucionalización, sí, que se refiere efectivamente a cómo se ejerce la psicología dentro de las instituciones de salud mental, en su efecto en gobierno, demás, donde siempre nos quejamos, todo el tiempo nos quejamos del IMSS, del ISSSTE, esas listas de espera y demás, y que nosotros como psicólogos que atendemos de manera privada muchas veces hacemos esta función de aportar el tiempo y espacio que no tiene una institución, ¿no? O sea, que como tal allá no tienen listas de espera y acá con nosotros pueden contratarnos y nosotros les podemos dar rápidamente la atención de acuerdo a nuestra agenda, pero que no se va a ir la agenda a un mes, a 2 meses, ¿no? Y que muchas veces las instituciones tienen esa problemática, ya te lo decía yo en algún podcast de que tenía un amigo, ¿no? Y que fue por problemas de pareja y le dieron la terapia hasta un mes y medio después, ¿no? ya que se divorció. Cuando fue a su cita, ya se había divorciado. Entonces, que ese tipo de cosas se tienen que atender, yo creo que de Y, manera urgente, ¿no? y eso si no les toca la mala suerte que cuando le toca la cita, algo sucede, se la Ujú. cancelan y va un mes y medio más, ¿no? Porque Sí, sí, también llega a pasar eso. las actividades, ¿no? Diversas Sí, que hay en las instituciones, por algunas otras actividades situaciones. ajenas a la profesión, ¿no? Y que nosotros, los que decidimos estar en este mundo de atención psicológica, de la terapia como tal, pues estamos de tiempo completo. A veces cuesta trabajo, que también es otra de las cosas que se tiene que atender, el hecho de que el psicólogo como tal, desde luego, uno como psicólogo también tiene que encontrarse maneras de solventar a lo mejor económicamente tu profesión, ¿no? O sea, en el sentido de tener algún negocio, de hacer algunas otras actividades que te pudieran fomentar esa tranquilidad de dedicarte de tiempo completo a la terapia, Ujú. porque de otra manera estaríamos hablando de la salud mental del psicólogo, ¿no? O sea, del psicólogo que te atiende, Porque que es ya importante empezamos. definitivamente, sí, donde es importante en el sentido de que quien te atiende debería de tener salud mental, ¿no? Sí, No debería claro. estar en esa preocupación de, ay, es que no tengo pacientes, es que no me llegan, es que la semana pasada me deprimí. O sea, eso es, sí, desde luego que es un tema que nos incumbe a cualquier ser humano, pero que a final de cuentas tenemos que ser más inteligentes que eso en el sentido de como prestadores de servicio de la psicología, tenemos que ordenar bien también nuestros objetivos, nuestras actividades a realizar en la semana, y desde luego que se puede vivir, ¿no? Ahora que he visto estas entrevistas a nivel nacional, ¿se puede vivir de la psicología? Sí, nada más que hay que ser inteligentes en el sentido de que podamos hacerlo bien, la publicidad adecuada, el hacer actividades que fomenten la psicología, el hacer que lleguen pacientes tiene mucho que ver con dar confianza, ¿no? Con darle Así es. confiabilidad a las personas para que te puedan llamar. Hay una cuestión también, colega, a tomar en cuenta ahora que estamos hablando de psicología. Ocurre mucho, y de hecho es el motivo por el cual yo me estoy yendo mucho a la cuestión del prepago, pero ocurre mucho esta cuestión de que te hacen cita presencial y no llegan los clientes, ¿no? Que sí, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, de que pues Ujú. no los convenciste bien, que probablemente eran pacientes nuevos y demás, ¿no? Pero desafortunadamente o esto promueve también esta cuestión de la incomodidad del psicólogo, ¿no? Decir, no, pues es que estaría mejor con un salario semanal, aunque para no estar esperando a mi paciente y cosas así, ¿no? Pero en ese aspecto me gustaría a lo mejor tocar esa temática, porque en el prepago a mí por lo menos me funciona en el sentido de que si es un cliente en línea, dices, bueno, pues me llama, y antes de eso pues tiene que pagar. Entonces de algún modo es una cita que yo ya tengo asegurada. Ya no es como que Ujú. yo lo vaya a esperar y de algún modo pues vaya a perder mi tiempo, y no digo, ojo con esto, ¿eh? No es que pierda el tiempo por esperar al cliente, así funciona la psicología, Bueno, pero qué mejor que tuvieras a lo mejor ya esa cita agendada, ¿no? no, no, Uh pero sí se pierde. Bueno, yo aquí sí diría que -huh. se pierde el tiempo. Ajá. ¿Por qué? Porque ese tiempo que tú le destinaste a alguien que no llega, ya se perdió. Ajá. Porque se lo pudiste otorgar incluso a alguien más, ¿no? Porque también cuando estamos en el otro extremo en el que tenemos afortunadamente varios pacientes y pues se requiere, habla un paciente, ay, me gustaría que me atendiera, tendré espacio el viernes, que es el día que puedo, ¿qué cree que el viernes lo tengo repleto? Ajá. ¿Por qué? Porque como psicólogos no podemos extendernos así como que, pues desde las 8 de la mañana que paro hasta las 8 de la noche estoy atendiendo pacientes. No, no se debe. ¿Por qué? Pues porque nos saturamos e imagínate qué calidad de terapia le vamos a estar dando al último, a los últimos, ¿no? Debemos de tener nuestros espacios, ¿sí? Entonces, yo diría, colega, que aquí así como
que dijiste, no, se pierde, bueno, no, yo diría, pues yo creo que sí, ajá, se pierde el tiempo y se pierde una oportunidad de atender a alguien más, ¿sí? Por eso es el compromiso que también debe de hacer el paciente, ¿no? Y desde ahí empezamos, ¿no? Como decías, nosotros como psicólogos debemos de tener una estabilidad, porque si no, pues es complicado, ¿no? Eh, Vamos a ponerlo así, si soy una persona intolerante y llega un paciente que es intolerante, pues va a haber quién aguanta a quién, ¿no? Casi, casi. Entonces, no debe de ser así. Uno como psicólogo, pues como hemos comentado, también tiene uno esa terapia, ¿no? Para poder ir sacando cuando hay problemáticas. Cuando no las hay, cuando afortunadamente tienes una vida, tranquila, equilibrada, sana, pues a lo mejor puedes esperar un poco más, ¿no? Como para ir pues voy a contarle que pues, me siento bien, que me va bien aquí, o qué le cuento, ¿no? Ah, no, pues a ver, vamos a ver, algo debes de tener, ¿no? Como de que Claro. tu vida está tan bien. No, obviamente no. Pero mira, te cedo la palabra, nada más me gustaría, ya que estamos de lleno en esto, platicar qué es la psicología, ¿no? Digamos, vamos, a lo mejor yo quería empezar por ahí, se me fue, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. la psicología, vamos a entender que la psicología es esa ciencia o esa disciplina que estudia de manera integral el comportamiento, la conducta, el pensamiento, los sentimientos, los procesos mentales o cognitivos, como ahora se les dice, y las emociones humanas, ¿no? Hablando de la psicología, al ser humano, porque también ya hay psicología animal y todo esto, ¿no? Pero entendiendo esa parte, ajá, y que obviamente también se estudian los factores o los fenómenos que se ven de alguna manera asociados o relacionados a todo esto, ¿no? A lo que es conducta, comportamiento, procesos mentales, sentimientos, emociones, pensamientos, ¿no? Como lo puede ser la cultura, la sociedad o el medio en el que nos desenvolvemos. Eso sería la psicología, digamos, a grandes rasgos, ¿no? No sé si tú quieras Sí. comentar al respecto, colega. Pues a lo mejor sí, más que nada como que entender la psicología actual o contemporánea, ¿no? Como tal. Sí, o sea, tiene mucho que ver con emociones, con estar equilibrado y demás, pero definitivamente en la actualidad en México también hay una cuestión así muy peculiar, que es la inseguridad, ¿no? Que es, efectivamente, inseguridad puede ser en muchos ámbitos, inseguridad económica, inseguridad social, ¿no? La cuestión de salir a la calle y que no te roben o demás. Pero definitivamente por eso y muchas cosas las personas no toman como prioridad la psicología o atenderse psicológicamente, ¿no? Porque Ujú, al final de cuentas, si no es como bien lo dijiste tú, es que no me duele nada. Entonces, ¿cómo voy a ir a un lugar en donde no me duele nada y a ir a pagar? Muchas veces ese es el motivo por el cual no quieren ir a terapia, porque dicen es que es perder el tiempo. Ellos mismos lo ven como perder el tiempo, pero de hecho yo una ujú, de las cosas que veo en terapia es eso, aprender a resignificar las cosas. Y créeme que lo veo con todos, ¿eh? O sea, no tengo problema con decir, es que a todos les digo esto, no, o sea, es que es una problemática social el hecho de que desvaloremos las cosas, el hecho de que no encontremos algo útil en eso que está ahí, o en un programa de televisión, o no encontremos algo útil en una plática con alguien. ujú, Yo siempre considero que con cualquier persona que platiquemos vamos a encontrar algo que nos puede dejar un significado, una cosa importante. Nada más que las personas comúnmente desvaloran cosas o todo lo que ven en la vida, ¿no? O sea, como que para ellos hay un egocentrismo tangible donde nada más ellos son los que valen. Y desde luego que eso es muchas veces lo que le genera problemática con respecto a la interacción social que vive, ¿no? O sea, porque al final de ujú. cuentas desvaloran a la mamá, desvaloran al papá, desvaloran a la novia y sus relaciones solamente se objetivizan en el sentido de que solamente vales si tienes dinero o solamente vales si tienes un estatus social o si tienes alguna cuestión que te haga sentir importante. Entonces, esa es la cuestión que yo siempre visualizo en las primeras sesiones, que se valore lo que tenemos, ¿no? Porque al final de cuentas también puede ocurrir que vayas a terapia y que efectivamente desvalores la terapia porque no sabes aceptar las cosas importantes de la vida, ¿no? Entonces, un punto a trabajar, desde luego, pues es aprender a resignificar el mundo, ¿no? Sí, Que así para es. eso, pues definitivamente, pues puede ser que la persona que llega a terapia no esté apta para resignificar y que años después venga, ya sea contigo con otro psicólogo, porque ya aprendió a resignificar, ya aprendió a ver las cosas importantes del mundo, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, colega. O sea, respecto a la psicología, yo diría eso, que como psicólogos nosotros, me gusta mucho cuando lo dice el cliente, ¿no? Cuando un cliente me dice, es que vengo con usted que es especialista en salud mental, ¿no? O el especialista en salud mental, o el licenciado en psicología, me hace recordar que efectivamente nosotros tomamos muchos años pues, de esta instrucción psicológica, ¿no? Que nos hizo como tal, si no especialistas en algo específico, sí en psicología general, y que eso ya te da un aporte muy grande para apoyar a alguien que está en crisis, que posteriormente todas las actualizaciones que uno pudo tener dentro del mundo de la psicología, ya leerte un libro es increíble, ¿no? De psicología, y si eso te dejó un aporte, definitivamente es algo que le puedes aportar a la gente, y ahora si tienes miles de libros, pues definitivamente les puedes ayudar demasiado a la gente, y entonces también nosotros como psicólogos creo que hay que valorar lo que sabemos, ¿no? O sea, yo gran parte de mi
proceso evolutivo de dar atención psicológica fue aprender a cobrar más, ¿no? O sea, cobrar más no es porque, wow, yo cobre como Walter Rizzo, no. Me refiero a cobrar más porque a final de cuentas valoré lo que le aporto a la sociedad con estos podcasts y demás, y decir, bueno, si alguien quiere como que hacer sus pininos, ¿no? Como dicen, empezar así como que a saber de la psicología, puede ver todos los programas que están en Psicomar Susano en YouTube, ¿no? Y si adicional a esto quieres ya un tratamiento personalizado, pues adelante, entonces ahora ve con el Psicomar Susano y pídele una consulta, ¿no? Pero eso como parte del previo, ¿no? Ya ir a terapia como tal, te decía yo la otra vez, ¿no? Es como nosotros damos un servicio y ese servicio como tal no es como comprar un producto. El servicio solamente lo vas a ver cuando lo consumas, ¿no? Tú te puedes comprar una Coca-Cola, te la tomas y sabes si está rica o no, ¿no? Pero con un psicólogo tú tienes que contratarlo y vivir la experiencia. O sea, así funciona, ¿no? Y como te repito, todavía de eso dependerá de muchos factores. El hecho de que te sientas bien o no, pues va a depender de muchos factores. Pero nosotros con nuestras herramientas que tenemos les vamos a tratar de inducir a que ellos vivan la experiencia como tal, ¿no? Fuera de los factores que ellos tengan y demás. A ese punto voy, colega. No sé si tú quieras a lo mejor aportar más a esto que estoy comentando. Sí, mira, definitivamente todo ese proceso es al que nosotros llegamos también a partir de la carrera que estudiamos, ¿no? Y el compromiso que vamos estableciendo. Por ejemplo, en la terapia algo importante es ponerse objetivos, ¿no? Digamos, uno desde esta parte del psicólogo, ya uno sabe qué trabajar a grandes rasgos o en manera general, pero obviamente todo se va a ir haciendo de manera particular conforme el paciente va expresando sus situaciones de conflicto o sus necesidades, y eso en conjunto pues nos puede nosotros aportar digamos la información para establecer un pronóstico, ¿no? Porque se debe establecer un diagnóstico a partir de una valoración psicológica. Se establece un pronóstico que es donde nosotros decimos lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Pues mire, o sea, no es cuestión de curarse, ¿no? Por ejemplo, en los test o las pruebas psicológicas, cómo se hace énfasis, ¿no? No hay respuestas malas ni buenas, ¿no? Simplemente hay respuestas que se van a analizar, se van a reflexionar y nos van a dar esta información, ¿no? De cómo es esta persona, cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona ante la vida. Entonces, a partir de todo eso, pues nosotros podemos establecer un tratamiento, pero también importante que se establezcan objetivos y metas junto con el paciente, principalmente el consultante, ¿no? El paciente debe de establecer esto, porque también eso es conforme la persona va a ir viendo si tiene resultados o no. Ajá. Hay veces, por ejemplo, fíjate, ahorita me viene a la mente, hay pacientes que tienen resultados que los tienen bien satisfechos, los tienen felices de la vida, sin embargo, gente que les rodea les dicen que no, pues, que no está cambiando o que ahora lo ve como que mal. ¿Por qué? Pues porque la persona a lo mejor por primera vez en su vida se está atreviendo a hacer lo que quiere hacer. A lo mejor por primera vez en su vida se está atreviendo a ser esa persona que en algún momento se imaginó lograr ser, ¿no? Y eso puede chocar con las necesidades de otros, que son los que le dicen, no, pues no, ni al caso que vayas, como que no te está ayudando, pero no, obviamente a quien no le está ayudando es a veces a los otros, ¿no? Por ejemplo, cuando acude una mujer, ¿no? Que está viviendo violencia de pareja y de repente uno le hace ver esto, aquello y esto otro, no merece estar viviendo ese tipo de cosas, ¿no? Y que tiene la posibilidad de salir adelante y olvidar esa parte, ¿no? De tener que estar con alguien que le agrede, que le insulta, que le humilla, que le sobaja, etcétera. Y obviamente a la pareja pues no le va a parecer, nada, ¿para qué vas? Ajá, eso ni te sirve, pero no, obviamente sí le sirve. Eso también es importante que lo podamos mencionar ahorita, ¿no? Cómo Sí. la persona va creciendo, va madurando, va evolucionando, va reestructurando, va resignificando, pero no necesariamente le va a convenir a otros, ¿no? Pero a la persona Hay que va con colegas, nosotros, sí. sí. Si me lo permites, voy a retomar la frase de Carl Rogers. De hecho, yo la he utilizado efectivamente en algunas tarjetas que he puesto. Si cambias tú, cambia tu entorno, ¿no? Pero siempre les digo, aquí la cuestión es que cuando cambias tú y cambia tu entorno, pues lo que no te han dicho es que el entorno no quiere que cambies, ¿no? O sea, como tal, siempre les hago notar, porque tú ya ocupas un rol en esa sociedad, en ese entorno, el cual, si te mueves, alguien lo tendría que ocupar, ¿no? Ujú, O sea, como bien lo dijiste, si tú, por ejemplo, tú eres al que le hacen chistes y te mueves, ¿a quién le van a hacer chistes? O sea, hay un vacío, ¿no? Y bien lo sí, dijiste, o sea, en el caso, es más evidente en el caso de las mujeres, porque pues muchas veces viven en un mundo machista como tal, pero como tal, pasa que algunas mujeres dicen, agárrate cuando empiece a ir a terapia, le dicen a su marido, agárrate cuando empiece a ir a terapia, porque voy a cambiar todo, a lo mejor hasta te dejo, ¿no? Es como que una de las cosas que más escucho, ¿no? Pero es que esto termina siendo hasta real, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí la persona empieza a tener la autoestima más alta. Ahora bien, si no quieren que pase eso, y también es muy común que yo escuche esto,
pues que vayan los dos a terapia, o en su defecto, que los dos al mismo tiempo tomen terapia para que no se abandone al otro, ¿no? Y que como tal, he escuchado mucho a clientes decir, ¿sabes qué? Como vino mi esposa o vino mi esposo y cambió y se levantó su autoestima. Ahora vengo yo, y dice la esposa, ahora vengo yo a que me ayudes a hacerme lo mismo que le hiciste a mi esposo, de subirme la autoestima, porque este cuate se me sale de control, ¿no? O sea, entonces es importante que sí, que los dos tomen por ahí a lo mejor la terapia, ¿no? Dice por aquí el profe oficial, saludos, algún tiempo estuve trabajando ahí con el profe oficial, es un colega de ahí de Saludos. México, es rapero y por ahí también es psicólogo, entonces pues un saludo aquí al profe oficial, dice que el entorno termina absorbiendo siempre. Pues es que sí, definitivamente, mira, ¿para qué mejoras, no? O sea, ¿para qué la persona va al psicólogo? Para mejorar. Pero ¿qué es lo que quiere mejorar? Pues seguramente él y sus relaciones, ¿no? Nada más que, por ejemplo, lo que no toma en cuenta la persona que va a terapia es que muchas veces estás rodeado de las personas que acompañaban a ese otro que eras antes, ¿no? Ujú. Si tú eras adicto, ajá, te rodeas de personas probablemente adictas, tú vas a terapia, dejas de ser adicto, pues seguramente te van a incomodar ahora tus compañeros, ¿no? Tus acompañantes, porque tú lo que quieres es un entorno que no te lleve otra vez a eso. Ujú. Entonces, y así lo podemos poner el ejemplo con muchas cosas, ¿no? Si tú eras dependiente y los de alrededor tuyo son codependientes, vas a terapia, te quitas la codependencia, pues los que están ahí alrededor te van a seguir buscando, ¿no? Porque son codependientes contigo, pero tú ya no quieres ser codependiente, pues seguramente tú vas a buscar amistades que ya no sean codependientes. Entonces eso les va a afectar a las personas con las que estaban. Y así funciona en muchos sentidos, ¿eh? Te repito, esto podría ser un programa interminable de ejemplos, ¿no? De cómo la terapia te saca de ese contexto en el que estabas, ¿no? Imagínate cada caso que hemos tratado, colega, ¿no? Con cada caso nos podemos aventar no sé cuántos podcasts, ¿no? De entrada, ¿no? Imagínate, sería interminable, ¿no? Pero fíjate que algo bien interesante en todo esto, bueno, ahorita que mencionabas esta frase de Carl Rogers, a mí me gusta mucho una de Viktor Frankl, ¿no? Ya entrando en esta área del humanismo y la logoterapia, ¿no? Que él decía, ¿no? Precisamente cuando la situación es positiva, disfrútala. Cuando la situación es negativa, transfórmala. Y cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate, ¿no? Eso es lo que mencionaba Víctor Frank, ¿no? Que pues uno tiene que adaptarse y ahorita con esto que menciona, ¿quién? El profe oficial, dice el entorno te termina absorbiendo siempre. Algo que yo manejo mucho en la terapia cuando hablo de lo que es la inteligencia, que muchas personas llegan creyendo que no son inteligentes, que no son capaces, que no tienen capacidades, que no tienen cualidades, más bien todo lo contrario, ¿no? Eso creen, ajá. Entonces, de entrada empezamos a trabajar, cuando yo toco el aspecto este de la inteligencia, manejo precisamente esto, ¿no? El entorno, pero la inteligencia, digamos, a grandes rasgos, como esa capacidad, obviamente si no se tiene, pues la vamos a desarrollar en psicoterapia, esa es la idea, ¿no? La capacidad que tenemos de adaptarnos al medio en el que nos desenvolvemos, eso sería a grandes rasgos inteligencia y obviamente ahora que se maneja mucho esto de la inteligencia emocional, pues tiene que ver, ¿no? Gestionar emociones, utilizar esas capacidades que podemos mencionar desde pensamiento, análisis, tantas características, ¿no? O procesos cognitivos que pudiéramos mencionar. Pero es eso, ¿no? Digamos a grandes rasgos, esa capacidad que podemos tener de adaptarnos al medio en el que nos desenvolvamos. Es decir, si estoy en la escuela y tengo esa inteligencia de adaptarme, voy a conocer, ¿no? A los maestros, este maestro es así, cuando decimos coloquialmente, ¿no? Este maestro sí es canijo, este es barquito, y así nos la vamos llevando, ¿no? O con los compañeros y las compañeras, así como con este me convendrá juntarme, es bien relajiento, nada más de estar con él me van a poner el ojo a mí también encima, ¿no? Ese tipo de situaciones, o en casa, en la familia, lo que comentabas, se maneja, por ejemplo, en el enfoque sistémico, ¿no? Lo que también llamamos la homeostasis patológica, ¿ah? Ese equilibrio enfermizo que se llega a dar en dinámicas disfuncionales familiares, ¿no? Que está el alcohólico y hace y deshace y todos sufren y todo esto, y cuando el alcohólico empieza a lo mejor a trabajar su problema, su conflicto y deja de serlo, varios de los integrantes de la familia o algunos siguen en conflicto, ¿no? Siguen ahí en ese tipo de dinámica. ¿Por qué? Pues porque se acostumbraron a vivir ese tipo de situación y se da luego que, por ejemplo, este que era el alcohólico y ya no lo es, ahora sale otro, ¿no? Pues ahora yo porque pues esta familia funciona con un alcohólico, ¿no? Casi, casi, ajá, O, se o da. con otro, ¿Cómo? sí, o con otra situación, ¿no? Sí, Ajá, o sea, no necesariamente alcoholismo, sino que ahora resulta que alguien ahora es homosexual sí. o que alguien es dependiente, ¿no? O sea, pueden salir otras cosas, ¿no? Algo debe de haber aquí, ¿no? No podemos ser una familia estable, ¿cómo? ¿No? Casi, casi. Obviamente no, si lo estamos llevando ahorita, algo que hacemos los psicólogos, llevarlo al terreno del absurdo, ¿no? Pero el punto es ese, ¿ah? Como de repente algo que parece que está muy mal, aunque esté muy mal verdaderamente, así funciona, así han aprendido a funcionar, ¿no? Y por eso se da que la niña, el niño que vivieron con el papá, la mamá alcohólica, cuando crecen, pues terminan casados con un alcohólico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso aprendieron y no tuvieron a lo mejor esa posibilidad
de ver otras perspectivas, de ver otras alternativas y se van hacia eso, ¿no? Eso es, hay quien no, hay quien sí ve otras alternativas, acá pues hay otras formas de vivir, ¿sí? Y yo no quiero esta que me tocó a mí. Entonces, conforme voy creciendo, voy buscando otras formas, ¿no? Otras alternativas y se terminan alejando de eso que en su momento les hizo daño. Todos los seres humanos somos así muy variados, ¿no, colega? Sí, sí. Oye, colega, pues igual para ir cerrando, porque ya se nos llevó el tiempo, Sí, pero igual mencionar, para mí fue muy enriquecedor este podcast como tal. Vamos iniciando el tema del pros y sombras de la psicología. Desde luego me parece que esta podría ser la dinámica, ¿no? O sea, ir tocando a lo mejor algunos temas centrales, pero como tal, pues extendernos a otras temáticas. Me parece que por ahí podríamos ir. Desde luego, y considero que por ahí se podrían tocar algunas veces los enfoques como tal, pero por ahí también se podría hablar de seguir hablando de estas prácticas, ¿no? Del psicólogo o de creencias psicológicas como tal, y desde luego irnos con la línea de lo que mencionaste también, ¿no? Tocar un poco la historia de la psicología y demás. Digo, es muy enriquecedor poder tocar las temáticas de psicología y me parece que pues es un tema, un mes muy interesante, el mes de mayo en México, el Día del Psicólogo, es un mes interesante para los psicólogos y que les puede aportar mucho a la sociedad, ¿no? Como tal, colega, no sé si gustes aportarnos por ahí tus redes sociales, igual tu número telefónico para que por ahí quien nos quiera contratar, pues por ahí se aventure, ¿no? A esta experiencia del servicio de psicología y pues adelante que lo haga, ¿no? sí, claro. Mira, voy a cerrar con esto para hacer promoción a mis redes sociales. La palabra psicología viene o proviene de los vocablos griegos psique, que significa alma, y logos, estudio, el estudio del alma. De ahí surgió que yo quisiera ponerle a mis redes sociales psicología del alma, ya no nada más por irme a un aspecto ahí casi romántico, sino por lo que representa, ¿no? Principalmente. Entonces, a partir del origen griego, pues la psicología significaría el estudio del alma. Ahora sabemos todo lo que representa o todo lo que estudia la psicología. Entonces, mis redes sociales son Psicología del Alma. Estoy en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitter, ahora X, ¿no? En Instagram, en LinkedIn, ahí andamos, ¿no? Y me pueden contactar vía WhatsApp de manera directa al 55 14 93 95 80. Ahí estamos, un servidor Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, a la orden. Y un gusto nuevamente, colega, platicar contigo. Ahora estar tocando estos temas ya más abiertos, más enfocados a lo que es la psicología en general. Te agradezco estos podcasts y le agradecemos, ¿no? A la gente que nos acompaña, que nos ve, que nos puedan compartir. Hay que pedirles eso para que nos apoyen en ese sentido y que le llegue a más gente, ¿no? Que nos compartan, que nos den like, que nos hagan comentarios o que participen, por ejemplo, ahorita, ¿no? El profe oficial que hace un comentario, eso también nos ayuda, ¿no? Para dar información aquí mientras vamos platicando en el podcast. Pues yo me despido, sería todo. Un gusto nuevamente, un honor, colega. Sí, sí, claro. Sería todo de mi Igual, parte. en mi caso, mencionarte también, aprovechando como que mencionas, en mi caso, mi asociación como tal se llama Psychological Home, la Casa de la Psicología, y surgió como este método mío yo trabajaba en algo llamado Medical Home, y ahí hacía llamadas telefónicas, porque esa es a lo mejor mi mayor experiencia es en call centers, y en ese aspecto teníamos varios servicios que se le daban a la sociedad, o sea, la verdad que eran interesantes, algunos médicos, algunos de farmacia, algunos de ambulancia, en su efecto también dábamos horarios de atención psicológica casualmente. Ahí es donde a mí me surgió la idea de decir, bueno, y si esto nos dedicáramos solamente a atención psicológica, y esa era mi idea, tener un psychological home para agendar a las personas y demás, y hacerlo como múltiple, ¿no? O sea, como que a todo mundo, ¿no? Pero en su defecto, pues ya después lo cambié a Psicomar Susano, o sea, la asociación sigue existiendo, ¿no? Psychological Home es la que digamos que tengo el respaldo como tal, pero como tal, ya que me fomento yo como Psicomar Susano, pues bueno, tengo mis redes sociales como Psicomar Susano en YouTube, en TikTok, en las diferentes áreas, en LinkedIn, estoy como Psychological Home, pero como tal mi número es 44 31 90 19 12 o el otro que comenté la semana pasada, 44 32 18 66 42. No hay distinción, es el mismo teléfono, entonces ahí van a entrar los números, pero como tal, mencionarles, ¿no? Y agradecerte también por la participación, colega. Me parece que puede ser un tema muy interesante, así es que sigan el podcast Perspectivas Psicológicas en sus diferentes programas y nos vemos durante todo mayo hablando de pros y sombras de la psicología, ¿no? Así que nos vemos, colega, Claro. y pues que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego. Igualmente para ti, para todos. Hasta luego. Buenas tardes.